empezamos. Que nada, que estaba dando las gracias por la invitación, a ti especialmente, Pablo, y bueno, y gracias a la gente que viene a escuchar esto, ¿no? Y que es muy interesante hablar con esto porque últimamente está muy reducido, bueno, hace tiempo se está viendo, ¿no? Pero hace tiempo que estaba muy reducido al ámbito científico, ¿no? Y echábamos de menos gente que viniese de las humanidades o de disciplinas que tengan cierta intersección, ¿no? Con lo nuestro. Realmente la expresión crecimiento sostenible es un oxímoron, ¿no? No existe en la naturaleza ningún ejemplo de algo que crezca infinitamente, infinitamente, infinitamente hasta el más allá. Y sobre todo si tiene que ver con organismos vivos, de momento que se sepa tampoco. Hay un líquen muy grande en Canadá que tiene 14 kilómetros, bueno, ciento y pico kilómetros si tomamos parte de lo que está fuera de algunos anillos de diámetro, ¿no? Pero realmente el crecimiento sostenible y eterno no existe. Por lo tanto, la economía en un planeta que es lógicamente finito, tampoco. Y esto del decrecimiento, pues que últimamente está dando mucha literatura, se habla mucho de ello, incluso, bueno, pues hay documentales, hay artículos de opinión, hay tribunas, hay gente que habla muy bien, gente que habla muy mal, hay gente incluso que lo llama teoría del decrecimiento o los seguidores del decrecimiento y estas cosas, pero realmente el decrecimiento es un diagnóstico, no es una ideología, ni tiene nada que ver con nada político, ni nada, simplemente es un diagnóstico de contracción del metabolismo económico de una sociedad, ¿no? Bueno, allá vamos. Lo he establecido así, en 4 partes. Uno va sobre la nueva economía, crecimiento verde, digital e inclusivo, que es un poco la última propuesta que ha hecho el presidente del gobierno cuando salíamos de la pandemia. La nueva economía será verde, la nueva economía será digital y la nueva economía será, pues bueno, integradora, etcétera, ¿no? La última parte nos parece maravillosa a todo el mundo pero la primera también, pero lo de crecimiento verde y digital, bueno, ya veremos a ver hasta qué punto es posible todo esto, ¿no? Partimos de la base de que nosotros vivimos o hemos nacido y además tenemos referencias desde hace ya unas cuantas décadas de que nuestro mundo es un mundo que se desarrolla en una sociedad termoindustrial, una sociedad tecnológica e industrial que está basada en la máquina de calor. Es decir, normalmente funciona con energías no renovables, pero vivimos en una sociedad termoindustrial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir disminuyendo en la parte termo, el prefijo termo, y que queremos seguir siendo industriales, pero con energía verde. ¿Hasta qué punto va a ser posible esto? Pues realmente no va a ser posible. O sea, no podemos hacer una sociedad termoindustrial o tecnológica industrial tal cual nosotros la hemos conocido solo con las energías renovables. Esto no es ni estar a favor ni en contra de las energías renovables. Son unos datos que os voy a dar y vosotros ya podréis tomar las decisiones o pensar o elucubrar o asimilarlo de la manera que queráis, ¿no? Esto ha creado en los últimos años varios negacionismos. No hablo del negacionismo climático, que no lo vamos a tocar, aunque todavía es increíble que lo haya, pero bueno, todavía hay alguno, ¿no? Aunque ya en el último paper publicado en el año 2021 sobre el consenso científico, se escogieron aquellos autores, varios veintitantos autores que han publicado en los últimos 10 años sobre calentamiento global y cambio climático, de tal forma que, bueno, a ver cuál era el consenso científico que había sobre si el cambio climático era de origen antropogénico o no, que esa es un poco la variable que variaba, ¿no? En el año 2017 la relación era 97-3, en 2018 99-1, y hoy ya con estos datos que os doy es del 100%. Pero el negacionismo al que yo me refiero, al que me voy a referir, es el negacionismo de hacer esta posible transición verde, o del Green New Deal, que se ha llamado la nueva economía verde, digital, etcétera, en relación a la demanda de todo tipo de dispositivos electrónicos que son geología pura. Es decir, nosotros ahora mismo, un ordenador, por ejemplo, de hace 30 años utilizaba unos 40 elementos de la tabla periódica, ¿no? Y un dispositivo, como pueda ser un móvil actual, utiliza prácticamente todos, ¿no? Desde oro, plata, platino, hasta tierras raras y algunos de ellos pues que son muy escasos en el planeta, ¿no? Es decir, que eso, escalarlo a toda la globalización, a todo el planeta, no va a ser posible tampoco, ¿no? Y luego tenemos un negacionismo, llamo yo negacionismo dopado y nuevas oportunidades. Es un negacionismo que se basa sobre todo
bueno, pues en intereses. Más que nada se niegan algunas cosas porque hay una parte que a mí me interesa, aunque a los demás les dejemos un mundo hecho un asco. Tened en cuenta que nosotros ahora mismo somos la primera generación de la historia que ha quemado lo de sus abuelos y lo de sus nietos a través de deuda. Es decir, que nosotros ahora mismo pasaremos a la historia como unas aves de rapiña, ¿no? Es decir, nuestra generación es la generación que ha echado a la caldera todo lo que nos dejaron como ahorro, como herencia nuestros abuelos, pero es que además no nos ha servido. Hemos visto que no era suficiente para nuestro estilo de vida. Hemos metido a la caldera lo que se supone que era para nuestros nietos, ¿no? Bien, eso nos ha llevado a chocar directamente con los límites del mundo físico en el que vivimos. Desde el punto de vista de un geólogo, lo vais a ver, yo lo voy a intentar comunicar como un geólogo que además yo me suelo definir como geólogo de letras, porque me gusta mucho meterme en el juntar la perspectiva histórica muy prehistórica, incluso de eones, de millones de años, con la historia reciente. Historia llamamos a los últimos 5.000 años, es decir, aquello que desde que tenemos escritura, en las primeras tablillas que se encontraron en Oriente Medio, ¿no? Y desde hace 5.000 años que aparece la escritura hasta hoy, hablamos de historia. Antes de eso es prehistoria, y ya mucho, mucho antes de la prehistoria, antes de hace 300.000 años, cuando se diseñaron nuestros cuerpos, hablamos pues de la historia geológica. Y bueno, pues todo el desconocimiento de haber querido controlar un medio, el medio geológico, el medio físico, que apenas conocemos, pero que menos aún podemos controlar, pues nos ha llevado a cambiar nuestros ritmos de vida, ya veremos, con disrupciones que afectan a nuestra salud, a nuestro entorno y que, bueno, pues nos van a requerir una cierta adaptación. Para hablar de decrecimiento, lo primero es conocer la relación que hay entre el crecimiento de la economía, en este caso nuestro medidor favorito es el PIB, GDP en inglés, GDP en inglés, y aquí tenéis una relación que hizo esta autora, Gail Turner, en 2015, que va desde el año 1969 hasta el año 2013. Y entonces aquí lo que tenemos es el del consumo de energía en miles de millones de toneladas europeas, de toneladas equivalentes de petróleo en relación al PIB mundial, poniendo como unidad el dólar del año 2010. Y como veis, hay una linealidad clarísima, ¿no? Es decir, si aumenta el PIB, aumenta el consumo de energía. Si disminuyó el PIB, disminuyó el consumo de energía. Bueno, todo esto ha dado pie a que muchas veces se hable de que podremos seguir creciendo el PIB sin consumo de energía, un fenómeno que se llama desmaterialización de la energía o desacoplamiento de la energía, que vamos a ver tiene truco, lo vamos a ver más tarde. Para hacernos una idea de cuánta energía consumimos, aquí tenemos desde el año 1800 hasta el año pasado, 2021, todo el consumo de energía del mundo. Y aquí lo tenemos por partes. Por ejemplo, la biomasa tradicional, aquí esto en marrón que veis aquí, es la biomasa. Aquí quemamos madera, quemamos estiércol de las vacas, hacíamos bueno, pues todo tipo de quemar y quemar, pero sí que muchas de las cosas que hacíamos tenían que ver con energías renovables, como eran el que dábamos a alimentar a las mulas, o a los burros, o a los bueyes. Estos producían estiércol que volvía a la tierra y volvía otra vez a formar parte del crecimiento de madera que luego quemábamos. Es decir, todo prácticamente hasta aquí, hasta donde no hay ninguna franja de otro color que no sea la marrón, eso es energía en una relación circular, es economía circular. Básicamente hasta que no empieza la revolución industrial en 1850, la relación era circular. Es decir, aquí también están los esclavos, aquí también está el aceite de ballena, que casi no lo cargamos, pero hasta que apareció una cosa llamada negra, que era el carbón, ¿no? Es decir, que toda esta franja de aquí, que incluye a los esclavos, que incluye a los molinos de agua, pues que pasa el río, mueve el molino, se tritura el maíz, ese agua se evapora, vuelve a la atmósfera y tal, todo es circular, esa relación es circular. Pero fijaros que a partir del año 1850, un poco antes ya y bastante antes también, si hablamos, por ejemplo, de lo que utilizaban los griegos o los romanos, había ya pues la utilización de algo que era no renovable, es decir, energías llamadas no renovables, productos que había producido la Tierra en épocas anteriores que no eran posible renovar, ¿no? El primero en aparecer de manera industrial fue el carbón con la revolución industrial, aunque nosotros ya nos tenemos que remitir a, por ejemplo, el año 1591, cuando en Asturias un fraile, que era
Fray Agustín de la Vezes se encuentra una piedra negra en el 1591 que sirve para hacer las veces del carbón vegetal, que era una de las cosas renovables de la biomasa que se utilizaban para hacer herramientas. Entonces escribió una carta al emperador Felipe II, que en ese momento estaba fundando la villa de Madrid, la villa de corte, estaba llevando la corte a Madrid, y le dijo que, bueno, pues que le pedía concesión para explotar una piedra negra que había encontrado en la costa asturiana, concretamente en Castrillón, cerca de la playa de Arnao, que servía para hacer las veces del carbón vegetal y con ello podía hacer herramientas, armas, etc. Felipe II le concedió la explotación y ahí comenzó a explotarse el carbón de manera prácticamente local, ¿no? No fue hasta que explotó la revolución industrial en Inglaterra y en Centro Europa, a partir de la segunda mitad o principios del siglo XIX, cuando bueno, pues los intelectuales asturianos, entre ellos jovellanos, vieron que la utilización de esta piedra a escala industrial había supuesto un desarrollo económico fortísimo en Inglaterra y en otros países de Centro Europa. Por lo tanto, bueno, se invitó a una comisión entre la que estaba un ingeniero de minas que se llamaba Arnald, era de Lieja, de Bélgica, y apareció por Asturias. Entonces vio que aquella roca era la misma, por la formación geológica que había al sur de Inglaterra y en la parte central de Europa. Es decir, es lo mismo cuando todo estaba junto, ¿no? Simplemente se separó luego con la geología y millones de años después aparecen en otra zona. De hecho, la península ibérica en ese momento estaba en el hemisferio sur, cuando se estaba formando, y en su viaje subió hasta las latitudes en las que está ahora. En ese momento, pues, bueno, se empezó a explotar de manera industrial, como quien dice, y Arnald se propuso sacarla directamente de la mina, que era una mina que estaba al lado del mar. Los mineros bajaban por debajo del nivel del mar y sacaban el carbón. Este carbón, como ya empezó a exportarse tipo globalización, lo que se hizo fue hacer un pequeño puerto, pero como es una zona muy batida, no estaba bien, se les hundían los barcos, con lo cual pues ideó el propio ingeniero un pequeño tren de unos 4 o 5 kilómetros que iba por la playa de Salinas hasta el puerto de Avilés, que es más somero, porque es una ría. Entonces, bueno, pues ahí nació el primer ferrocarril que funcionaba precisamente con carbón español. Ojo, es el primero español en la península ibérica, porque el primero español es el ferrocarril de La Habana, de Cuba, el del azúcar, el azucarero de Cuba. Pero bueno, prácticamente son simultáneos. En ese momento, bueno, pues ya se explota de manera industrial y bueno, avanza el tiempo y a mediados ya del siglo XX, bueno, pues ya tenemos una serie de vicisitudes, pérdidas de colonias, etcétera, guerras, y bueno, pues aparece la Segunda Guerra Mundial. En ese momento aparece de forma industrial, sobre todo en Estados Unidos, otro elemento también geológico no renovable que se le llamó oro negro y nunca mejor llamado oro negro, cuya evolución es brutal. Fijaros que ya en 1950 la relación entre no circular y circular ya gana esta por goleada. Es decir, 3/4 partes de la energía que se consume después de la Segunda Guerra Mundial no es circular ya no tiene nada que ver con los periodos circulares y una relación circular con el planeta. Por lo tanto, aquí aparece una cosa que no ha existido nunca en la historia del planeta, y esta es nueva, que es el desecho. El desecho nace justo en este momento. Hasta ese momento, la Tierra no conocía el desecho. El desecho era una cosa pues, que no existía, simplemente porque el introducir material no renovable lo que provoca es que se produzca un desecho y entonces va a un sumidero. Y nuestros basureros favoritos ya sabéis cuáles son: la atmósfera y la hidrosfera. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, como vamos a ver luego, se han apuntado nuestros cuerpos. Nosotros ahora somos portadores de desechos, entre ellos el más grave, el microplástico, aparte de los problemas con algún tipo bueno, pues de compuestos químicos que utilizamos como fertilizantes, pesticidas y tal, ¿no? Después del petróleo vino el gas natural, después se desarrolló un poquito la nuclear, un 4% y a la baja, o sea que tampoco vamos a dedicarle mucho. Y bueno, pues vino los modernos biofuels y las renovables actuales, que son las tecnologías de captación renovable. En este caso hablamos de sobre todo solar y fotovoltaica, ¿no? Pero si os fijáis, bueno, pues tal y como ha sido la evolución, ahora ya estamos prácticamente en 90-10, 10 circular, 90 no circular, realmente es 86-14, pero
estas nuevas tecnologías de captación de energías renovables no han venido a sustituir a nadie, es decir, no se sustituye porque se ha seguido creciendo. Somos tan yonkis de la energía que lo que hemos hecho, ha sido sumarlas al mix energético. Y esto es así. Bien, esto ha llevado a que, por ejemplo, en el caso de los esclavos, se supone que, como hemos visto aquí, si hubiésemos sustituido con renovables parte de los fósiles y parte de tal, una de las primeras cosas poéticas sería sustituir la esclavitud, es decir, quitar la esclavitud y poder meter energías renovables. Y sin embargo, hemos sido incapaces de hacerlo, ¿no? Es decir, de hecho, además, hoy tenemos más esclavos que nunca, como veremos. Vamos a ver cuál es la energía, para entenderlo, cuál es la energía que consumimos, y vamos a echar mano de una propuesta muy pedagógica de Antonio Turel. Nosotros en la Tierra consumimos aproximadamente unos 619 exajulios. Esto viene a ser más o menos la energía que manda el Sol todos los años, partido por 10.000, todos los días o cada segundo, ¿no? Esto equivale a una potencia media de unos 20 teravatios, ¿no? Esto viene a ser que si lo dividimos entre los 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta, vendrían a ser unos 2.700 vatios por persona en el planeta, de todos los que estamos aquí. Esto supone que si una persona normal, sana, produce 100 vatios, pues al dividirlo todos tendríamos trabajando para nosotros sin hacer nada, por estar aquí, por estar ahí donde estáis, el frigorífico, pues la luz, etcétera. 27 esclavos trabajando 365 días al año, 24 horas al día, todo el año. Es decir, cada uno de nosotros dispondríamos de 27 esclavos. Eso dividido entre los 8.000. El problema está que no en toda la Tierra está exactamente igual de repartido, sino que hay países como Estados Unidos que disponen de unos 200 y pico cada habitante, ¿no? En esclavos virtuales que sobre todo vienen de los combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, en Alemania serían unos 80 y en el Estado español ahora mismo andaríamos por unos 44, una cosa así. Y luego hay países que disponen de uno o de dos, países, por ejemplo, de África subsahariana o en algunas zonas de América Latina, ¿no? O en Asia incluso, ¿no? Donde la disponibilidad de energía es mucho más baja. Bien, esto sustituyó los esclavos, pues esos esclavos virtuales, 27 de promedio, pues no. Resultó que precisamente hoy tenemos 27 millones de esclavos en el mundo, que es la cifra más grande que la humanidad haya conocido jamás. Hoy no hay más esclavos que nunca. La mayor parte son niños, aproximadamente 10 millones, que trabajan en el sector textil. Eso es así y bueno, pues es lo que hemos hecho con la energía, ¿no? Para entender qué es lo que nos está pasando con la energía y por qué tenemos un problema de crecimiento, vamos a hacer un análisis en esta rebanada de 50 años, que va desde el año 72, cuando se publican los límites del crecimiento, hasta este año 2022. Y aquí tenéis en gris, por ejemplo, el petróleo convencional, el que ya dio su pico en el año 2006, a partir de ahí está cayendo, ¿no? Bueno, pues este es el petróleo, el que cogíamos directamente, prácticamente, que haciendo un pequeño agujero teníamos un montón de él, ¿no? Más tarde, cuando fuimos más yonkis todavía de la energía y necesitábamos más petróleo, fuimos abriendo pues zonas de extracción en plataformas marítimas de pequeña profundidad, que es esto de aquí, el Mar del Norte, la zona de Noruega, etcétera, ¿no? Más tarde, como queríamos más, ya nos fuimos más lejos y sacamos en plataforma lejana, con ya unas profundidades de varios kilómetros de mar y varios kilómetros de profundidad en tierra, ¿no? Es decir, que había perforaciones kilométricas para poder extraerlo, con lo cual la energía que se gastaba era brutal, ¿no? Y más tarde ya viene por la desesperación, el fracking, que es exprimir rocas prácticamente para sacar algo, y luego ya pues arenas bituminosas y toda la porquería, o sea, cosas pesadas, petróleos alquitranes, arenas bituminosas, que es toda una mezcla porqueriosa, casi como el asfalto de las carreteras, y de todo al final. Pero bueno, de todo esto que veis aquí, lo importante, lo que quiero que os fijéis, es esta franja amarilla, que aquí gorda y aquí pequeña, y viene a ser la energía que se gasta para sacarlo de abajo. Es decir, que en el año 72, o en el 73, cuando fue la primera crisis del petróleo, con esto de aquí, con un barril de petróleo, obteníamos 100. Con lo cual, esos 99 se iban al crecimiento económico, al bienestar, la aceleración, tecnología, crear nuevos coches, museos, hospitales, universidades, todo lo que fue la gran aceleración. Por supuesto, fuimos haciendo motores más eficientes, sobre todo después del año 73, pero poco a poco nos dimos cuenta de que cada vez, para sacar todas estas porquerías que vemos por aquí, utilizábamos más y más energía, hasta que llega un momento en que las previsiones son que para el año 2040 estaremos en 1 a 1, es decir, con un barril sacamos otro, con lo cual no hay negocio que valga. Entonces, no,
no es rentable. De hecho, esto ya hace años que se sabe y bueno, todas las empresas del sector conocen perfectamente que esto iba a pasar, porque claro, no se puede descubrir. Hablábamos de que era algo no renovable. Pero como somos tan yonkis de la energía, los años venideros, que va de 2022, por ejemplo, hasta 2040, cuando ya no haya ningún tipo de negocio, pues son críticos, porque vamos a echar a la caldera toda la porquería que encontremos. Pasa lo mismo con el gas, con el carbón. O sea, cada vez usamos productos de peor calidad, cada vez gastamos más energía en obtener esa energía para quemar, cada vez quemamos más para encontrar algo que poder quemar. El caso es que todo eso va a la atmósfera y hemos montado un tinglado atmosférico brutal con un caos climático que todos conocéis, del cual no vamos prácticamente a hablar, ¿eh? Así que, bueno, esto es conocido, sobre todo a partir del año 2014, las empresas del sector dejan de invertir en nuevos campos porque no hay nada que rascar ya, y entonces lo que nos dedicamos es a ir acabando los que nos van quedando. Así que de vez en cuando aparece la típica noticia, no sé cuántos mil millones de barriles, pero todas ellas, que tienen mucho bombo y platillo en la prensa, realmente no suponen nada, ¿eh? Son 3 días de consumo mundial o igual pues un mes de consumo para un país determinado, como puede ser España o lo que sea, ¿no? Ningún descubrimiento tiene ahora mismo las características de los que se descubrieron, por ejemplo, en la década de los 70 o de los 60, ¿no? Que fue cuando más volumen pudimos controlar, ¿no? Bueno, pues este es el problema. A partir del año 2014 dejan de invertir. Hay casos como el de Repsol. En general se deja de invertir un 60% en nuevas investigaciones, pero hay casos como los de Repsol en que se deja de invertir hasta un 90%. Entonces, bueno, esto se sabe, hablan con los gobiernos y realmente lo que se produce aquí a partir del año, sobre todo 2020, aunque ya viene de antes, es un cambio y se empieza a hablar de transición energética, de tal forma que, bueno, lo que se va a hacer es hacer un cambio, ¿no? Introducir las renovables para sustituir a todo esto. Y como hemos visto, eso no ha pasado. Pero es que ahora ya tenemos un retrovisor muy bueno, 3 años y medio, que han pasado desde que acabó la pandemia y se aprobaron los fondos para recuperación y resiliencia, o los fondos Next Generation EU, nunca mejor dicho, próxima generación, que es la que va a pagar del pato, para que veamos qué es lo que ha pasado con esos fondos. Y esos fondos han ido a parar precisamente, 3 años y medio es suficiente para verlo, han ido a parar precisamente a esas empresas que dejaron de invertir. Por lo tanto, está claro que estamos sufragando con deuda, o sea, aparte de como nosotros, entre nosotros, como hicimos el año 2008 de manera descarada con los bancos, lo estamos haciendo ahora mismo de manera un poco velada con estas grandes empresas energéticas, de tal forma que esta deuda va a recaer en las generaciones futuras. Ellos, el problema que tienen es que no pueden tomar decisiones de las decisiones que sí estamos tomando nosotros. Nosotros hemos acordado, por el artículo 33, que le vamos a pagar este cambio de negocio, vamos a sufragar entre todos y con su dinero de las próximas generaciones el cambio de negocio de estas empresas, en vez de tocar lo que sí podemos tocar, que es la organización social. El problema de hacer esto es que estamos comprometiendo el futuro a personas que no están aquí para poder tomar decisiones, ¿no? Pero esto tiene dos problemas gordos. Uno, la deuda que le estamos dejando a nuestros nietos, y segundo, estos años críticos del 2022 prácticamente hasta 2030, donde o paramos ya o fijaros que vamos a meter cada vez más porquería en la caldera para obtener cada vez menos energía. Y ese es el problema que tenemos. Nos pasa como Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, que ella, la reina roja, tiene que estar corriendo cada vez más deprisa para mantenerse siempre en el mismo sitio. Este fenómeno de pérdida, de inversión cada vez mayor para obtener menos energía se llama tasa de retorno energético. Tasa de retorno energético que está estudiada por muchos autores, es difícil de determinar, depende de qué fuente de energía, pero se llama así. Bueno, pues aproximadamente, por ejemplo, si tomamos los trabajos de Core y Fissane del año 2017, vemos que las tasas de retorno energético pegaron un aumento brutal con la entrada, sobre todo del carbón y del petróleo. El gas también la ayudó mucho. Y llegamos al máximo precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces estamos en caída libre. Hoy estamos en 2022 con una relación aproximadamente de 1 a 6, 1 a 7, una cosa así, ¿no? Es decir, que con un barril obtenemos 6, obtenemos 7, cuando pasamos a aquella época buenísima de media de los combustibles fósiles, con un barril equivalente de carbón, de gas o de petróleo, obteníamos en el mundo aproximadamente unos 45 o 50, ¿no? Es decir, esta caída es irreversible, se trata de productos o de, si queréis, recursos no renovables y por lo tanto está condenada a seguir disminuyendo hasta que, como os decía, lleguemos al 1 a 1 que será enseguida, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué escenarios hipotéticos tenemos? Pues bueno, ha sido muy estudiado también porque lo importante aquí es meter en el debate cuál es la tasa de retorno energético mínima a partir de la cual podríamos llegar a seguir manteniendo una sociedad tecnológica industrial como la que hemos conocido todos nosotros. Si aumentamos la energía, aumentamos el uso de recursos, aumentamos la población, aumentamos la contaminación y aumentamos la economía financiera. Y si nos vamos a qué ha pasado en el tiempo, tenemos una parte que sí que podemos mirar por el retrovisor, que es el pasado, en el que están incluidas la época de agricultores, la revolución industrial y cuando nacimos todos los de los años 60 y 70, el baby boom, ¿no? Y aquí empieza el siglo XXI, ¿no? Esta cultura preindustrial, bueno, pues se llamó así hasta que apareció el ascenso industrial, el gran ascenso industrial con la entrada sobre todo del petróleo, como se decía, y el gas, ¿no? Primero el carbón, luego el petróleo y luego el gas, pero el petróleo fue la revolución brutal, ¿no? En ese momento llegamos a un momento pico muy importante, que es el pico de extracción del petróleo crudo, que la Agencia Internacional de la Energía, un órgano corporativo del, y que asesora a los gobiernos y tal de la OCDE, pues advierte en el año 2010 bueno, pues que había sido el pico del petróleo, del crudo convencional, del bueno, de la franja gris de abajo que vimos antes, había sido en el año 2006. Y desde entonces fuimos metiendo pues cada vez más porquerías esas de colores, ¿no? Lo cual nos costaba cada vez más energía. Bueno, pues aquí viene el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, pues tenemos varias teorías. Tenemos quien piensa que podemos seguir creciendo gracias a la tecnología, es decir, vamos a ser cada vez más eficientes, vamos a incluso a encontrar nuevas fuentes de energía, la fusión que siempre está ahí dentro de 40 años, bueno, pues sigue dentro de 40 años y muchas cosas más. Luego tendremos otra propuesta que sería una estabilidad tecnoverde, en la que, bueno, entraríamos en una economía de estado estacionario, aquí ni se crece ni se decrece. Tenemos también gente que habla de colapso, es decir, colapsa completamente la civilización. Tenemos buenos representantes colapsistas en España, como, yo que sé, por ejemplo, Carlos Taibo, o bueno, incluso Jorge Ritzman habla de colapsos por parte, es decir, teníamos un colapso de pequeños, localizados en el tiempo, en el espacio y tal, en sectores económicos que poco a poco pues, van dejando de funcionar, ¿no? Y tendríamos también un decrecimiento energético con un descenso energético, que es lo que hemos llamado la transición energética, ¿no? Pero aquí yo creo que es lo que se ha escogido. Lo que pasa es que esto conlleva un menor uso de energía, un menor uso, una disminución de la población, una disminución de la contaminación y una disminución de la economía financiera. Y eso es el problema que tenemos con el sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, dice Pedro Prieto, que es, bueno, pues fue presidente de la Asociación para Estudios de los Recursos Energéticos, que la simple idea de que no podamos seguir creciendo económicamente pone los pelos de punta al sistema financiero mundial, que se basa en la necesidad objetiva de estar continuamente creciendo de manera infinita, eterna y sin límite, ¿no? También tenemos los datos que nos da Pat Murphy, ¿no? Que en nuestra época actual es vista como la del sorprendente progreso tecnológico. Nos hemos acostumbrado a tanta tecnología que creemos que la tecnología prácticamente puede sustituir a Dios, ¿no? Es decir, siempre va a haber una solución primero científica que lo va a estudiar y luego la tecnología que lo va a avalar. Bueno, vamos a fijarnos en España. En España, si vemos cómo ha evolucionado el consumo de energía por fuentes, ¿no? De carbón, petróleo, gas, hidráulica, nuclear, eólica y solar y geotérmica y biomasa y tal y cual, desde el año 90 hasta el año 2018, en este caso, aquí falta el 18, pero bueno, vemos que tenemos un máximo de consumo energético que se dio precisamente en el año 2008, cuando colapsaron los mercados. Y a partir de aquí vamos cayendo, cada vez se va consumiendo menos y menos energía y esto tiene tendencia a ir creciendo, ¿no? Fijaros que aquí lo primero que cae es el carbón, bueno, por leyes, porque nos quitamos el carbón de encima, que es muy contaminante y tal. También hay una disminución del petróleo y bueno, lo que sí que se ve que crece son las energías llamadas renovables, las que actualmente llamamos renovables, ¿no? Que es esta franja naranja de aquí. Su reflejo en lo que es la electricidad, que supone la energía eléctrica, que supone el 20% de la global, vemos que quien manda, como en este caso, es el gas natural. Es decir, que quien ha mandado básicamente dibuja lo mismo, un máximo en el año 2008, y luego ya empieza a caer todo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el caso de la nuclear, cómo va cayendo poquito a poco. En el caso del carbón también, pues hay una caída importante. Y bueno, pues el gas natural ha sido el que ha tirado para adelante para la producción de energía eléctrica. Y luego vemos aquí como, por ejemplo, la eólica ha subido bastante para la creación de energía eléctrica, hasta llegar aproximadamente a ser un veintitantos por cien y con picos básicamente en los que lo lleva todo cuando es posible, ¿no?
Bueno, pero lo importante saber es cómo se distribuía en esta rebanada, es decir, después del colapso de los mercados y de la caída de la actividad económica, por lo tanto de la caída de la actividad energética, del insumo energético, esta fotografía que se produce en el año 2007, cómo se distribuía, porque es interesante saber cómo se distribuía la energía en nuestro país, y se distribuía así. Es decir, normalmente se producía, la relación de diferencia generación-demanda que se produce en el Estado español es esta. Prácticamente produce en el noroeste peninsular, Galicia, Asturias, la central nuclear de Almaraz en Extremadura, y bueno, los saltos hidráulicos sobre todo que ha venido siendo, y las centrales de carbón y de ciclo combinado que hay por esta zona, para suministrar al centro de Madrid, donde vive 7 millones de personas, es decir, el 15% de la población en un lugar que no produce nada absolutamente que pueda garantizar la vida, ni alimentos, ni nada. Por lo tanto, esto también sirve para reflejar otros recursos alimentarios, recursos de consumo diario, etc. Es decir, que es prácticamente lo mismo. Madera, por ejemplo, aquí se sacrifican los bosques y los ecosistemas del noroeste peninsular para suministrar material a donde están los domicilios fiscales de las grandes empresas que cotizan en bolsa. Iberdrola, Petronor, Endesa, bueno, están todos aquí en Madrid, ¿no? Es decir, que este trazado, también tenemos un pequeño agujero aquí, como veis, en el País Vasco, es una comunidad basada sobre todo en alta tecnología, con muy poca producción de cosas. De hecho, en el País Vasco, por ejemplo, solo se come el 10% de los alimentos que se producen, allí el resto viene de fuera, el 90% viene de fuera, y otro sumidero lo tenemos en la zona metropolitana de Cataluña. Es decir, que esto pudo ser posible gracias a la existencia de energía no renovable, de combustibles fósiles, de tal forma que si queremos saber qué se produce con los desechos que se produce tanta gente aglutinada y aglomerada en un sitio tan pequeño, pues le damos la vuelta al calcetín y simplemente tenemos los fuegos al revés. Es decir, toda la porquería que produce Madrid, Barcelona o Bilbao tiene que salir de fuera y va para las zonas vecinas, ¿no? Esto es así por motivos históricos, y es por lo que os decía antes, con lo que pasó con Fray Agustín de Naveses, cuando lo dijo a Felipe II en el año 1591, que ya estaba montando la Villa de Corte. Él tenía un sueño que era sacar un puerto, porque claro, el Imperio Español no tenía límites en el mundo y la mayor parte de todos los recursos venían de ultramar. Con lo cual, bueno, lo ideal para él hubiese sido tener una salida al mar con un puerto en Madrid, y entonces lo intentó hacer por el Guadalquivir. Pero claro, no fue posible hacer el canal porque no había ingeniería y era imposible hacerlo. Más tarde, su descendiente, su nieto, intentó hacerlo por Lisboa, a través del Tajo. Pero bueno, en cualquier caso no se pudo. Con lo cual no fue hasta Felipe IV que, bueno, pues visto que no se podía sacar por mar, lo que hizo fue el trazado de las paradas de postas con el kilómetro cero en la Puerta del Sol. Y así se crearon las 6 nacionales que salían a los 6 puertos, es decir, las carreteras nacionales, Nacional 1 hasta Nacional 6, que es de forma radial lo que suministra hoy en día todo desde los puertos a Madrid. Lo que pasa es que al llegar al siglo XX nos quedamos sin colonias. La última que se pierde es en 1898, Cuba. Y bueno, pues España entra en una depresión total, porque sí que tiene salidas por carretera a los puertos, pero no tiene nada que venga de ellos, porque ya no tenemos colonias, ¿no? Entonces, bueno, entramos en una guerra civil, vivimos unos momentos de depresión importantes, pero apareció una cosa milagrosa, que fueron los combustibles fósiles, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues a España se le permitió entrar en el mercado, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, los combustibles fósiles permitieron que esta estructura pudiese seguir existiendo, ¿no? Esta estructura radial, ¿no? Bueno, aquí aparece en el año 57 un fenómeno importante, que es el SEAT 600, de tal forma que muchas familias empiezan a tener un vehículo con motor de combustión interna, y de tal forma que también se desarrolla un nuevo sector que es muy bollante y que marca la economía del Estado español, que es el turismo, ¿no? Se abren las fronteras en el año 86 y ya se nos adjudica ser la huerta de Europa, que ya eso será para otra conferencia. Y antes hablaba con Pablo sobre los nitrógenos, los fertilizantes y el ciclo del nitrógeno. Esto tiene mucho que ver también con las raíces históricas de este planteamiento, ¿no? Bueno, en este momento, fijaros, en el año 1900 vivían 3 personas en ciudades por cada 7 que vivían en el campo. Durante el siglo XX, que pasa todo esto con los combustibles fósiles, llegamos a que, por ejemplo, hasta hoy, en 20 y lo que llevamos de 21,
una persona, 1,9 personas en el campo suministran alimentos para 8,9 que vivimos en ciudades, ¿no? Es decir, la tasa de urbanidad español supera el 80%. Y ahora empieza a bajar un poco, simplemente por el hecho de que faltan los combustibles fósiles. Así que, bueno, realmente, si miramos la historia, no ya digo de 5.000 años cuando tenemos algo escrito, sino los últimos 2.000 años de nuestra civilización, vemos que el consumo de energía, visto así desde muy atrás, tiene un boom aquí justo en nuestra época. Nos ha tocado nacer con el subidón y la caída de los combustibles fósiles. Y bueno, esto no es renovable, así que ya veremos a ver qué es lo que pasa. Esto ha llevado a que ese colonialismo que existía fuera de nuestras fronteras, que ahora ejercita Europa, lo hacemos ahora porque estamos, digamos, aparados por un régimen económico, militar y social, muchas veces, y tomamos al resto de los países como colonias, ¿no? Pero también lo hacemos dentro de nuestras fronteras ahora mismo, por ejemplo, con el tema de las renovables y el boom de estas nuevas burbujas de implantación renovable, de tal forma que estamos llenando todo el territorio peninsular de artilugios, de captación de energías fotovoltaica y sobre todo eólica, para suministrar a esos grandes centros que somos incapaces de volver a repartir fuera de lo que le propuso que su estabilidad estuviese garantizada gracias a los combustibles fósiles. Y me temo que no va a ser posible, ¿no? Así que al final, bueno, pues estamos quitando, por ejemplo, lo que llamamos mal llamados biocombustibles o agrocombustibles, por los que se vuelve a apostar y se les llama verde, pero bueno, da igual que le llames verde porque hemos llamado verde a la energía nuclear y al gas natural, por decisión del Parlamento Europeo, porque nosotros queremos seguir con nuestro estilo de vida, ¿no? Y esto es lo que nos ha tocado vivir. Pero realmente el crecimiento verde es posible. Bueno, hay mucha literatura al respecto. Yo os recomiendo Tanatia. Tanatia es un libro de una compañera de la Universidad de Zaragoza que se llama Alicia Valero y su padre Antonio Valero con Guiomar Calvo. Bueno, pues los límites materiales de la transición energética y realmente, bueno, pues pone sobre la mesa los datos. Ella trabaja para CIRCE, es profesora de materiales en la Universidad de Zaragoza y bueno, pues ella pues ha escrito este libro que se lee muy bien, por cierto, y que bueno, vais viendo cómo es prácticamente imposible hacer una transición que sustituya a través de minerales, ya lo veremos un poco más tarde, de minerales que van a formar parte del mundo digital, de la nueva economía verde digital, inclusiva por supuesto, con lo que hacían antes los combustibles fósiles, ¿no? Así que claro, cuando estuvimos en el Parlamento, a mí me tocó en la tramitación de la ley de transición energética y cambio climático, me tocó más la parte energética, a Julen Recondo le tocó la de cambio climático, por ejemplo, en el Parlamento de Navarra, que se presume una de las leyes más avanzadas del Estado, pero realmente a mí me parece que está muy bien para los años 80 o 90 del siglo XX. Ahora ya no nació supuestamente avanzada, pero está muy atrasada. Y bueno, pues era curioso las preguntas que yo le hacía a sus señorías, ¿no? ¿De dónde surge la convicción de la posibilidad de la transición energética? Y bueno, ahí tiene mucho que ver el peso de Angela Merkel, ¿no? La que llamó la transición energética alemana, la Energiewende, ¿no? Entonces les pregunta, ¿quiénes son los soñadores? Porque ustedes dicen que nosotros somos unos barbudos ecologistas soñadores que estamos en contra del crecimiento y en contra del progreso y tal y cual, porque estamos poniendo los datos sobre la mesa de este problema, cuando en realidad ustedes son los soñadores porque están queriendo hacer cosas que no se pueden, están violando todas las leyes físicas y las leyes de la termodinámica, porque es que no existe, o sea, están empezando con unas varitas mágicas y ahora vamos a ver por qué. Vamos a contraponer la pobreza con la miseria, el crecimiento con el bienestar, tal. ¿Existen motivos para creer en la disociación entre la discusión científica y la mediática? ¿Por qué si aquí hay unos parlamentos y nosotros con ustedes hablamos una cosa, mañana sale que se ha descubierto no sé qué y que nos va a proporcionar vehículos eléctricos para todos cuando sabemos que eso es imposible, ¿no? Es decir, hay un diálogo que tenemos los científicos, hay un diálogo que mantenemos los científicos con algunos políticos y luego hay una proyección mediática que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se trata entre bambalinas, ¿no? Bueno, y si hay espacio para esa transición energética propuesta, ¿no? Y realmente yo creo ya que ha fracasado, ¿eh? Tenemos suficiente tiempo para ver que la propuesta de sustitución de toda la parte contaminante no renovable por eólica y solar no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, vamos a decrecer en consumo de energía y, como ya hemos visto, si bajas el consumo de energía, bajas la economía. Entonces, bueno, pues aquí surgen ciertos negacionismos, ¿no? Como que podemos disociar
el consumo de recursos geológicos, sobre todo energéticos o minerales, del crecimiento económico. Ya veremos. Bueno, así que en el año 2020, recién salidos de la pandemia, aquí los tenéis a todos con mascarilla, se junta el gobierno, la patronal, los sindicatos, firman el Pacto de Reactivación Económica y Empleo, en el que la nueva economía, ya han pasado 3 años, ojo, casi desde que salimos de la pandemia, va a ser enseguida, va a ser verde, digital e inclusiva. Y entonces es cuando se propone todo. Pero ¿qué tenía esto de nuevo? Pues prácticamente nada. Porque en el año 2008, ya después del batacazo de los mercados y de la crisis que comenzó y que nunca va a acabar, Merkel y Sarkozy, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, en el año 2008 ya dijeron que iban a refundar el capitalismo y lo iban a hacer precisamente una economía que iba a ser basada en la evolución digital, inclusiva, bueno, verde y todo el rollo, ¿no? Pero es que, claro, de esto tenemos 2 años y pico, casi 3 de retrovisor, pero es que esto tenemos 13 años de mirar para atrás, ¿no? Entonces tenemos buena información. ¿Qué pasó con 2020? El Smart 2020 se crea en el año 2008. Nos mandan a todos los directivos de las universidades, a reuniones, a la presentación que hizo Telefónica en España, concretamente empezó en Bilbao, y nos llevaban a los directivos a porque va a ser el futuro verde, van a disminuir las emisiones de CO2, va a aumentar el PIB y no sé qué, no sé cuánto, todo prácticamente en un 20%. Todas las cosas buenas aumentaban en un 20% y todas las cosas malas disminuían en un 20%. Y todo esto era gracias a que se incorporaba en todos los itinerarios productivos las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento de carácter digital. Fue el año en que salió el peor producto tecnológico votado de forma democrática por la mayoría de los usuarios de todos los tiempos, que fue Windows Vista, ¿no? Ese año, por eso hice yo este artículo más viejo que Windows Vista, se empieza a trazar el 2000 y llegamos a 2020 y nada de aquello sucedió. Aumentaron las emisiones en un 15% aproximadamente. El sector digital ahora mismo está consumiendo un 3% más o menos, está emitiendo un 3% de los gases de efecto invernadero y creciendo a una velocidad de vértigo. No subió el PIB un 20%, y en fin. Al final lo que nos quedó claro es que toda tecnología, si no hay una energía barata, versátil que la respalde, no es nada más que una escultura, ¿no? Por lo tanto, empecé a participar en foros relacionados con esa transición a los 5G, en los que, bueno, pues la base geológica que podría propiciar el crecimiento de estos minerales, la extracción brutal con diésel, ojo, no existe la minería eléctrica, no existe la minería solar, no existe la minería fotovoltaica, o sea, los mineros, la minería se hace con gasoil, es decir, es totalmente petróleo dependiente. Nos lleva a pensar que, bueno, toda tecnología está basada en la quema de combustibles fósiles. Porque realmente quien ampara el 5G, quien ampara las nuevas, habría que multiplicar por 100 las estaciones base para la New Radio, que se llama, para el 5G, habría que hacer una minería brutal, no solo de hormigón, sino también de tierras raras, semiconductores, etcétera. No solo para los dispositivos, sino también para las emisiones y los centros de datos, ¿no? Así que nos encontramos que, por ejemplo, en el año 2019, solo Netflix, nada más, en el 2019, que todavía no se había disparado, ¿no? Emitía en un día unos 664,8 millones de horas de programación para todo el mundo, ¿no? Esto viene a superar aproximadamente unas 5,3 toneladas de CO2, que viene a ser más de 1.500 coches completando la vuelta al mundo, unos 25.000 kilómetros, con una emisión media de unos 120 gramos por kilómetro, ¿no? Y en el año 2021 se enviaron o recibieron unos 320.000 millones de correos electrónicos al día. El 92% eran correo basura o spam. Y esto supone unas emisiones, cada uno de ellos, entre 14, si no llevan nada, y 50, si van un pequeño vídeo o unas fotografías, de CO2. Bien, esta parte la podéis encontrar, cuál es el coste, en este paper, que es el coste del vivir online, ¿no? Así que, bueno, empezamos a pensar que los centros de datos de por sí, de los que tanto presumen, en este caso hay 600 y pico centros de datos en el planeta, la mayoría son de Microsoft, de Google, de Facebook, y ahora de Elon Musk también, enormes gastos de capital y energía para poder hacer esta transición. Bueno, tendríamos que buscar zonas para implantar más de 100 veces todas las estaciones base que hay. Todos los repetidores hay que multiplicarlos por 100. Antenas, cableados, bueno, todo esto, ¿no? La minería metálica y rara son con mantenimiento mucho más frecuentes, porque a veces fallan y hay que mandar un técnico para que lo revise y tal y cual. Al multiplicar por 100 hay que multiplicar por 100 seguramente el mantenimiento también.
Habría que ver nuevas combinaciones de semiconductores inalámbricos, de inteligencia artificial para bajar la producción cuando no se esté utilizando, porque el 5G tiene una característica especial y es que es multiconexión. Es decir, tú si no estás conectado a un solo lugar de emisión, ¿no? Sino que tiene la característica que puedes estar en varios al mismo tiempo, ¿no? De tal forma que a veces incluso hay más repetidores que usuarios, ¿no? Pero el caso es que todos coincidían en el mundo de las empresas relacionadas con la alta tecnología en que todo esto iba a ser un cambio gigantesco y que, bueno, pues que iba a dar unas grandes oportunidades de negocio que muchas veces es lo que interesa. Pero si nos fijamos en los mismos autores que vimos antes, Hussein y Kurt, y estudiamos esta relación de las revoluciones tecnológicas que ha habido desde el año 1750, primero con el carbón en Inglaterra. Es verdad que hay una gran... Podríamos hacer una gran ola, la gran ola de cómo ha evolucionado. Y como veis, otra vez coincide que a partir de la segunda mitad del siglo XX cae no la tasa de retorno energético, sino en este caso la productividad total de factores que es un baremo que se mide pues, de productividad económica, trasladando la tasa de retorno energético y la disponibilidad de materiales a lo que es el mundo económico, ¿no? Y lo empalmamos directamente con lo que se producía en el año 1869 hasta 2014 en Estados Unidos. Vemos que hay varios altibajos. Aquí aparece la primera revolución industrial, la del motor de vapor. Bueno, pues a pesar de que tiene pequeños bajos por guerras, etcétera, la caída de la bolsa en el año 29, etcétera, se recupera con el petróleo y con el gas, pero bueno, tiene otro bajo en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pues la crisis de los años 20, en fin. Empieza a caer y aparece lo que es la segunda revolución industrial basada en el motor de combustión, cuando se extiende el motor de combustión para el transporte, para el ocio, para todo. Y ya en las casas aparecen que hay varios vehículos por familia, ¿no? Y bueno, pero sin embargo sigue cayendo la productividad, ¿no? Y al final tenemos un subidón, que es esta última parte, que es la tercera revolución, la revolución digital, la revolución de las tecnologías de información y conocimiento, pero es tan esbelta, es decir, muy alta, sí, pero muy estrechita en el tiempo, con lo cual, con la caída, sobre todo de las subprime, perdón, de las tecnológicas en el año 2000, pues vuelve a caer otra vez. Es decir, que esta es en la que estamos ahora y seguimos en decadencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tendríamos que buscar para que funcionen los datos y poder digitalizar la economía de tal forma que no dependamos tanto de los recursos energéticos y de los recursos minerales para tirar de eficiencia energética. Hablamos de energía verde, sería sustituir todo por renovables, cosa que no va a ser porque estos grandes centros de datos consumen una barbaridad de energía nuclear, carbón, gas y petróleo. Se tiende a la utilización de energías renovables. Tendríamos edificios que tendrían que ser ecológicos para distribuir toda la información, como lo que estamos haciendo ahora. Yo no sé a través de qué servidor estaremos, lo de alguno que está consumiendo mucha energía, ¿no? Para ver todo esto, para que yo hable por aquí en mi casa y vosotros lo podáis ver donde estéis. Una gestión de la climatización, porque, claro, que se calientan mucho. De hecho, muchos de ellos están en zonas muy al norte, casi cerca del polo y algunas dentro del polo, para poder mantenerse refrigerados, ¿no? En zonas donde no haya terremotos, inundaciones, etcétera, ¿no? Y con eficiencia energética al 100%, ¿no? Lo más. Es decir, que mientras esto va creciendo, resulta que el sector del digital se va transformando en una especie de capitalismo de vigilancia y vemos que prolifera un seguimiento interminable de perfiles de usuarios con una orientación algorítmica para distribuir publicidad. Es decir, que realmente abrimos el limpiador, por ejemplo, de Android para limpiar memorias caché y tal y cual, y de repente un anuncio de un juego o no sé qué, ¿no? Eso está consumiendo energía. Es decir, que tenemos un problema y ya veremos cuánto es, mucho. Así que, bueno, pues los mismos autores o directivos de Samsung, perdón, de Samsung sí, pero también de Huawei, en este caso, en un paper que se publica en el año 2014, pero que se revisa en 2020, nos dice que bueno, los análisis muestran que a partir de precisamente este año, 2023 más o menos, habría un crecimiento, en el peor de los casos, del consumo energético de los centros de datos brutal. O sea que en la rebanada 2010-2030 se iba a lanzar esto hasta llegar a un momento en que podríamos llegar a consumir hasta el 51% de la electricidad global y tener el 23%, provocar el 23% de emisiones de CO2 solamente con el sector digital. Es decir, este tipo de sustitución de movimientos, de viajes y tal igual por conexiones digitales, por ejemplo, ¿no?
Existen otros, estudiaron otros escenarios más favorables, pero bueno, más o menos el intermedio se quedaría también en que hay una explosión del consumo digital, ¿no? Más tarde, en el año pasado, en 2021, bueno, otros autores, en este caso Martin Kutzfuss-Winshoven, espera que la ley de Moore, que sabéis, la conocéis todos, eso quiere decir que cada año los productos, los microchips, los procesadores, las memorias RAM son un 25% más eficientes y más rápidas. Eso llegaría a un momento en que se acabase. Claro, porque no puedes estar bajando y tener el mejor consumo del mundo simplemente porque tú lo quieres, sino que hay un límite físico. Y eso se va a producir precisamente entre 2021 y 2023. Es decir, estamos ya inmersos en que ya no van a mejorar mucho más los procesadores, no van a ser más rápidos. El 306 GHz que nos parecía una pasada del Pentium 4, aquel de los años principios del siglo XXI, pues bueno, pues se superó con Boost y con otras tecnologías, pero al final pues no se va a mejorar demasiado, ¿no? Y bueno, pues aquí hicieron aquí tenéis la gráfica que hemos visto antes del autor de Huawei, y bueno, pues aquí algunas de ellas suponiendo con intervalos de confianza importantes, ¿no? Es decir, que incluso si metemos el problema de que bueno, la gente va a empezar a tirar del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la industria 4.0 y tal y cual, no vamos a sobrepasar incluso las expectativas del autor de Huawei, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, bueno, una de las cosas que llegaron a proponer estos analistas es que si queríamos ser eficientes de verdad, que lo que teníamos que hacer es atacar al sector directamente y ser conscientes de que el 40% del consumo de energía de los teléfonos móviles se puede evitar simplemente con la aplicación de bloqueadores de publicidad. Es decir, que toda la publicidad que recibimos en los teléfonos móviles está consumiendo aproximadamente hasta un 40% de energía, ¿no? Esto es bastante destructivo y bueno, pues tenemos que coartar cierta libertad. ¿Qué dice el sector, los fabricantes, los que generan los planes, los que piensan, ¿no? Por ejemplo, Capgemini es una empresa británica que se dedica a la implantación de todos estos centros de datos, de las redes internacionales y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues llega a la conclusión de que para el año 2030 así crecerían las redes, así crecerían las tecnologías de la información y tal, de comunicación, y bueno, y también pues los centros de datos y por supuesto disminuiría el consumo del usuario un poquito, que veis que se estrecha esta franja porque se prohíben las televisiones 8K, se prohíben una serie de cosas. Con lo cual el consumo energético en esas condiciones podría llegar a ser solamente un 20,9% de toda la electricidad global, ¿no? Por lo tanto, ¿son los centros de datos y la sostenibilidad tienen que estar reñidos? Bueno, para ellos no. Dicen que tendríamos que invertir en investigar qué hacemos porque en los centros de datos ahora mismo el 35% de la energía consumida se utiliza para alimentar equipos de refrigeración. Entonces, bueno, tenemos un problema sobre todo por el hecho de que ya no podemos acceder, no solo por la guerra de Ucrania, sino por el final de los propios recursos fósiles. No podemos acceder a fuentes baratas, densas, versátiles de energía como lo hacíamos hace 20 años, ¿no? Bien, fijaros otra cosa. Por ejemplo, Google. Google, si abrís a Google, encontraréis que es emisión neutra de carbono desde el año 2007. Bueno, ellos presumen de ser muy verdes y tal. Google utiliza nuclear, utiliza carbón, utiliza de todo, o sea, de todas las energías. Lo que pasa, lo que hace es comprar indulgencias, compra bosques, bueno, tiene recursos suficientes como para, bueno, pues hay empresas que te dan un certificado de que tú eres verde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque he echado tanto a la atmósfera, pero lo compenso poniendo no sé cuántos bosques. Muchas veces hablamos de que no son bosques, sino que son plantaciones industriales en monocultivo, es decir, que sería cultivo intensivo de una sola especie, eso no es un bosque. Eso no mantiene la biodiversidad y prácticamente tiene un efecto muy pequeño con respecto al clima, ¿no? Pero bueno, os lo encontráis y bueno, siempre vais a encontrar que ellos presumen de ello, ¿no? No son los únicos, ¿no? Y aquí vienen muchos de los negacionismos. Vamos a hablar de los negacionismos que yo, por ejemplo, percibí en el Parlamento. Esta es la Comisión de Transición Energética y Cambio Climático que se dio aquí el año pasado, justo hace un poco más de un año ahora mismo, en Navarra. Les hablé de estas cosas que os estoy contando. Y bueno, pues encontré que, bueno, que las preguntas iban, y bueno, pero ¿cómo es que no podemos hacer la transición energética y sobre todo pasándonos en las tecnologías digitales y vamos a prácticamente desmaterializar y virtualizar la economía, ¿no?
Bueno, pues el sector minero se involucró en esto en el año 2015. Ellos mismos quisieron saber qué iba a ser de su futuro, porque el sector minero, con muchos geólogos y muchos ingenieros de minas, querían saber qué podría pasar en el futuro. Y lo que hicieron fue, bueno, pues que la nueva red global de conocimiento, a la que podríamos llamar noosfera, siguiendo a Pilar de Chardin o a Vladimir Vernadsky, el geoquímico ruso, podríamos pensar que, bueno, pues que utilizando un aparato típico del año 2015, podríamos llegar en el año 2050 que solamente el sector digital consumiese toda la energía que se consumió en el año 2010. El año 2010 es un año clave, es un año ecuador, que yo llamo. Es un año a partir del cual sucede una cosa importantísima en la vida del planeta. En el año 2010, más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades. Esa es una nueva experiencia para la vida en el planeta, y en el año 2010 se consumió una serie de energía muy grande y empezaron las formas no convencionales de extracción a hacerse, digamos, globales, como el fracking, etcétera, y las arenas bituminosas de Canadá o las pesadas del Orinoco de Venezuela, porque estábamos desesperados por la energía. Pero si el propio sector minero se planteó tener unos equipos con 1000 veces más eficientes que uno de 2015 y poder conseguirlo en el año 2025, posiblemente en el año 2070 se consumirían toda la energía que se consumió solo por el sector digital, se consumió entre el año 2010 y el año 2070. De tal forma que si esto es verdad, el planeta estaría frito. Es decir, dentro de 3 siglos, a este ritmo, los océanos estarían hirviendo ya. O sea, que si encontramos una fuente de energía barata, versátil, eterna, una fuente limpia y dura, esta es la cantidad de veces que nos reproduciríamos, que acabaríamos con todos los ecosistemas y calentaríamos tanto el planeta que prácticamente en 300, 400 años tendríamos los océanos hirviendo, ¿no? Es decir, esto no es posible y ojalá no la encontremos, ¿eh? Simplemente deberíamos atacar la parte que sí que nos compete, que es la organización social, ¿no? Por lo tanto, no quedaba ningún sector de la economía, ni el transporte, ni la tecnología, ni el tecnológico, ni la construcción, ni ninguno, que no se emocionase con el futuro y los nuevos modelos económicos digitales. Ya en el año 2014, Xavier Zubialde, un escritor, ingeniero de energías renovables, tuvo una comparecencia en el Parlamento Vasco y presentó la soberanía energética en Euskal Herria. Es decir, esto dio lugar a un libro, que es este libro, que es una especie de las Biblias para la gente que estudia la energía, pero en todo el Estado. Es decir, esto lo he visto, lo utilizan grupos de transición, por ejemplo, en Sevilla, en Extremadura. Bueno, al mismo tiempo, desde la Comunidad Europea se nos presenta que, bueno, hay que cambiar efectivamente el tipo de economía, la forma de relacionarnos, porque todo lo que acabo de contar pues pinta un panorama bastante difícil, ¿no? Bueno, en el año 2015, sabéis, se aprueban en todo el mundo los Objetivos del Desarrollo Sostenible, o Agenda 2030, con 17 objetivos, de los cuales el 8 es un trabajo decente y crecimiento económico. Pero también se habla de decrecimiento en este punto, ¿no? Por ejemplo, en Euskadi se presenta en el año 2018 en Des Euskadi, y bueno, pues el SC 048 da pie, o digamos, es un desarrollo que evoluciona a partir del punto 8, del objetivo de desarrollo número 8, de los nuevos modelos económicos sostenibles. Y se habla de cercanía, reutilización, reciclaje, todas estas cosas, un poco para acercarse a lo que era la naturaleza antes de la irrupción de los materiales no renovables. Es decir, que si nos hemos desviado hasta un 90% de la circularidad que existía hasta que empezaron los combustibles fósiles a irrumpir en nuestras vidas, seguir acercándonos otra vez a ello, ¿no? Aquí en Navarra, por ejemplo, se presentó en el año 2019, faltaban 2 meses para la pandemia, y se presentó, bueno, aquí estoy yo, fijaros, esto soy yo, y estaba aquí todo lleno de funcionarios, porque, bueno, pues había mucha prisa en presentarlo, el SC048, el dictamen SC048, ¿no? Pero es curioso que todavía existe en la página web del Gobierno de Navarra esta frase, porque está sacada de allí, dice: el sistema actual, con sus patrones especulativos y cortoplacistas, está empujado a un colapso. Esto es el Gobierno de Navarra, lo pone allí. Con esto, pues directamente presentan el dictamen SC048, nuevos modelos económicos sostenibles para afrontar a través de la economía circular, colaborativa, economía del bien común, social, solidaria, bla, 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 bla,
todos los retos económicos actuales. Esto se presenta muy platillo, vienen todas las consejeras, los consejeros lo plantean, y al día siguiente va acompañado con los nuevos modelos económicos sostenibles y la transición global hacia un nuevo modelo energético, en el que, bueno, por supuesto, todo es renovable. Es gracioso porque en aquella presentación en la que estaban todos los consejeros, donde es un baño de masas y tal, y fueron los medios de comunicación invitando a todo el mundo, José Donoso, que es director general de Unión Española Fotovoltaica y presidente del Consejo Global Solar, nos presentó esto, que lo capté con el móvil, esta gráfica buenísima, porque estamos hablando del año 2019, ojo. En el año 2019 ya se iban a prácticamente duplicar, como veis aquí, toda la energía solar que habíamos consumido en nuestra historia. Y ya en el 2020 triplicar, 2021 cuadruplicar y 2022 quintuplicar. Es decir, que esto íbamos a pegar un subidón brutal, ¿no? Que tenemos datos de sobra ya por el retrovisor para ver que esto no ha sido posible. Pero la propuesta era esta, es decir, implantar fotovoltaica a diestro y siniestro, contando con que, a ver con qué vamos a hacer la minería. Ahí hay plata, platino, hay una cantidad de materiales, sobre todo silicio de una pureza brutal. Es decir, muchos de ellos son muy difíciles de conseguir y necesitan unos consumos ingentes de energía en materiales geológicos y sobre todo, bueno, en este caso silicio y tal, y sobre todo también agua, mucho agua, ¿eh? Bueno, así que bueno, para ver más o menos cómo estamos en temas de reciclaje, para articular esta economía del reciclaje y de cercanía y tal, echamos una ojeada, por ejemplo, a los combustibles fósiles y reciclamos un 3%, a la biomasa un 9%, a los metales un 24% y a los no metálicos un 15%. Total, un 12% aproximadamente de nuestra actividad económica se podría reciclar. Así que fíjate, el exceso, o sea, tenemos que hacer un 88% de esfuerzo para poder conseguirlo. Yo recuerdo que les presenté algunas ideas basadas tanto en la geología como en las renovables en el Parlamento, como por ejemplo esto que se llama Gridscale, que hay dos plantas piloto, una en Dinamarca y otra en Alemania. Esta también, bueno, la hice de forma natural, sin necesidad de ese aerogenerador que veis ahí en la isla de La Palma, porque sobre todo ha sido la colada del volcán ahora mismo, pues ya hay un grupo de comisión de geotermia, ¿no? En el que, bueno, allí tenemos un basalto que está ahora mismo a 800 grados a partir básicamente de medio metro de profundidad. A veces con los coches tenemos que tener mucho cuidado porque, claro, estás pasando por un sitio que sabes que por ahí abajo hay 90 metros de una cosa que está a 800 grados, ¿no? Entonces, bueno, pues tenías mucho cuidado y entonces a según qué horas te dejaban o no te dejaban pasar y tal, ¿no? Bueno, pues esto en Navarra, en Euskadi, en muchas zonas cercanas a los Pirineos y en otras zonas del sistema central, tenemos rocas que son basaltos también. No son de ahora, son de hace millones de años, pero bueno, pues normalmente en una comunidad, como pueda ser una comunidad pequeña, con sus fábricas, sus casas y tal, si se pudiese alimentar de energía, en este caso eólica, fijaros, hay parte que se utiliza, pero es que la que no se utiliza vuelve a la red, o se tira directamente, muchas veces por exceso, porque está produciendo mucha más de la que se consume, y eso se vierte a la red si se puede, y se puede equilibrar, que ahí no nos vamos a meter ahora en esos problemas, pero parte no. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es acumularla, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la acumulación. Bueno, acumularla simplemente en forma de calor. Y llevamos esta roca hasta los 800 grados, que no sufre porque es un basalto y conoce mucho más, por eso se formó precisamente a esas temperaturas. Y bueno, pues cuando deje de soplar el aire y estemos sin aire, pues tenemos aquí un almacén de energía importante simplemente metiendo agua y con una turbina convencional hervimos el agua y lo que hacemos es tener una máquina de vapor que mueve una turbina y produce electricidad para esta misma. Es decir, depende del tamaño de esto, pues tener una semana, un mes o lo que quieras, ¿no? Ahora mismo en La Palma, por ejemplo, tienen para los próximos 100 años tienen una cosa de forma natural. Bueno, se está estudiando, hay una propuesta cuando fuimos allí. Pero realmente el problema que teníamos es que ¿por qué este declive energético? ¿Por qué estos problemas con el consumo de energía? Esta actividad económica que no arranca, que va cada vez a peor, sectores que van cerrando, fábricas que presentan ERES. Y estamos en el principio. Bueno, esto viene porque desde el año 2018 hasta el año 2021 la caída de la producción de diésel es de un 15%. El diésel es la sangre de nuestro sistema. Nuestro sistema económico está basado en el diésel. La agricultura, el transporte sobre todo, la industria, todo está basado en el diésel. Y los petróleos, estos porqueriosos de colores que veíamos antes, son muy malos para hacer diésel. Entonces, claro, el bueno era el que teníamos antes. Y entonces las refinerías mundiales, prácticamente todas, se habían acostumbrado a un cierto tipo de petróleo con una densidad y unas características físicas y químicas que le servían para hacer diésel, pero ya no es el caso. Así que ahora lo que hacemos es combinar unos con otros,
uno que viene de Cuba y lo mezclamos con uno que viene de Venezuela, otro que viene de Estados Unidos lo mezclamos con otro de Canadá, y allí, pues igual en Bilbao, pues los fundimos con parte de lo que nos vende Rusia, que viene por Turquía o baja por no sé dónde, o los propios Estados Unidos nos lo venden como ya el producto medio refinado que viene de Rusia, a lo zorro. Bueno, pues todo eso hacemos un mix, pero claro, todo eso lleva un gasto energético brutal, pero es que nosotros al final lo que queremos es energía, pero si estamos gastando tanta energía para obtener energía, nos encontramos en esta situación. La tasa de retorno energético ha entrado en un declive irreversible y no tiene sustitución ahora mismo, ¿no? Así que veis, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. Como os decía, al principio del siglo XX, 3 personas que vivían en el campo, en la ciudad, perdón, eran mantenidas por 7 que vivían en el campo. Y ahora andamos por un poco más de 8 a 2, ¿no? Y esto sucedió sobre todo en los grandes centros, como fueron sobre todo Madrid y Barcelona, pero Madrid fue la que más población aglutinó y ahí nació lo que es la España vaciada. Y además nosotros tenemos un problema añadido, que se llama puertas giratorias. El sistema energético está totalmente corrompido en España. Es verdad que en Alemania hay cierta corrupción y tal, pero no es estos niveles. Nosotros tenemos a todos los partidos políticos en connivencia con las empresas del sector energético. Eran del Estado, se privatizaron y poco a poco fueron entrando de todos los partidos políticos. No falta ni uno. Bueno, sí, faltan los nuevos partidos políticos, pero realmente, o sea, todos los de la vieja cuerda, como son el PSOE, el PP, el PNV y los partidos burgueses catalanes, pues tienen todos en sus consejos de administración a estas grandes entelequias. Os recuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos confinados en el año 2020, entraron en Enagas José Montilla, expresidente de la Generalitat, y entró Pepiño Blanco, que fue ministro de Transportes con Zapatero. Los dos saben muchísimo de energía. Y ya recientemente ha entrado Fátima Báñez en Iberdrola y Antonio Carmona, también del PSOE, en Iberdrola. Es decir, es cada vez más. Es un agujero sin fondo de gente pues, bueno, pues que vive en esta condición. Nosotros este problema lo tenemos en el sector energético. Y así, pues muy difícil, aparte de todo lo que he contado, tenemos este problema añadido, ¿no? Vamos a hablar sobre el crecimiento verde. Entonces, bueno, visto el problema que tenemos, bueno, si os fijáis, hemos visto que el consumo de energía va paralelo al crecimiento del PIB. Por lo tanto, el consumo de energía va paralelo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí tenéis que es verdad que si al principio, en los años 60, hay una relación entre el consumo de energía y los gases de efecto invernadero, sí que nos volvemos un poquito más eficientes, pero claro, todo tiene un límite. Pero la propuesta de la Comunidad Europea, para la Unión Europea, era la siguiente. El PIB podía seguir creciendo, aquí tenemos el año 2017, y bueno, pues podíamos ir bajando más en el CO2. Esta observación es real. Es decir, hemos disminuido el consumo de energía y por lo tanto de emisiones de CO2 mientras aumentaba el Producto Interior Bruto, el GDP, la economía, ¿no? Esto es la base del capitalismo verde, del crecimiento verde. Por lo tanto, si llegamos al futuro, presentamos una cosa tan ideal como esta. Es decir, que a partir del año 2022, más o menos, la caída en las emisiones de CO2 iba a ser brutal y el crecimiento de la economía iba a ser prácticamente lineal. Si vamos a poder crecer al 3-4%, cuando siguen quitándonos los recursos energéticos. Hemos visto ahora mismo que lo tenemos muy crudo, ¿no? El excomisario de Energía de la Comunidad Europea, que era Cañete, dijo que tras arduas investigaciones les presentamos la herramienta definitiva de la lucha contra el cambio climático, que es la varita mágica, ¿no? Vamos a crecer y no vamos a consumir recursos. La verdad que era un momento estupendo ahora para ponerlo en práctica. Ahora que estamos deseando que nos venga petróleo, gas o lo que sea de cualquier parte, estaría muy bien ponerlo en práctica, pero bueno, vemos que no lo podemos. Pero claro, esta escuela llega hasta nuestros días y hasta nuestros parlamentos. Y aquí tenemos al Miquel Irujo, que es el director general de Acciones Exteriores, hoy es consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Navarra, y dice que el Pacto Verde, o Green Deal, pues, iba a provocar, entre otras cosas, que el crecimiento económico podría estar disociado del uso de recursos. Esto es maravilloso, porque, fijaros, o sea, qué mejor oportunidad ahora para ponerlo a funcionar, ¿no? Es decir, a ver cómo lo hacemos. Pero ahí va la OTAN y la OTAN saca un informe diciendo que, por ejemplo, la cuestión fotovoltaica ninguna pieza se renueva. Ella de por sí sola no se renueva, sino que tiene que ser a base de combustibles fósiles.
que en general se debe cuestionar el beneficio de seguir gastando combustibles fósiles para hacer una expansión de sistemas fotovoltaicos, que igual había que tocar la parte social, la OTAN, no ningún loco de esos soñadores que decíamos al principio. Hay que evaluar todo esto porque además la propia Agencia Europea del Medio Ambiente te decía que hay una pérdida de capital natural brutal si te pones a hacerlo todo y que realmente no se puede demostrar que podamos despegar el crecimiento económico del consumo de recursos. Y la energía circular, el poscrecimiento, el decrecimiento, que son alternativas a concepciones dominantes del crecimiento económico que ofrecen cosas buenas. Y es verdad que no porque mucho que crezca el PIB vamos a ser más felices. Pero bueno, tampoco es el tema de hoy. Pero así es. Así que bueno, lo que se trata es de hacer una recopilación de todo esto. Y ya se hizo un metaanálisis en un paper que se publica donde se utilizan 835 artículos seleccionados para ver si es verdad que se puede desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos y se llega a la conclusión de que no, que tampoco. Entonces, ¿qué había hecho la Comunidad Europea entonces? Que había disminuido el consumo energético y, por tanto, de emisiones de CO2 y había crecido el PIB. Pues vamos a verlo aquí. Esta figura que presentó la Agencia Internacional de la Energía, que como os dije es un órgano corporativo de la OCDE y que asesora a los gobiernos en materia energética, apareció allá por el año 2012, creo, 2012, y hace una recopilación desde el año 71 hasta el año 2012 en cómo crece el PIB, GDP en inglés, en relación a la quema de combustibles, es decir, el consumo de energía. Si os fijáis, en Estados Unidos, aquí en verde, hay un crecimiento, cuanto más crece la economía, más crece el consumo de energía y viceversa. Y ahí, bueno, una pequeña caída aquí en el año 73 con el problema de la crisis primera crisis del petróleo y luego aquí tenemos el batacazo de los mercados del año 2008, que se ve muy bien en Europa también, ¿no? Como veis, aquí pasa una cosa a partir de entonces, que aunque es muy poquitos años, y es que crece el PIB y disminuye el consumo de energía y, por tanto, de emisiones. Y en la Comunidad Europea también. Esto dio pie precisamente a pensar que esto podría ser posible. Pero, ¿dónde está el truco? Pues el truco está aquí, en una línea roja que se llama China. ¿Qué hicimos? Hicimos que mandamos, como era barato el diésel, toda la fabricación y todo a China. Es decir, todo aquello que no nos gustaba y que era sucio, se lo indicamos a los chinos y a los indios. Con lo cual ellos sí aumentaban muchísimo el consumo de energía, en cierto modo el PIB, pero nosotros mucho más. Es decir, que eso se llama externalizar procesos industriales. ¿Qué conseguimos con esto? Endeudarnos hasta las patas y aumentar ir en contra de uno de los objetivos del desarrollo sostenible al que tenemos la meta en 2030 de la Agenda 2030, ojo, que es luchar contra la desigualdad. Pues es lo que hemos hecho, cargarnos la clase media, la poca que no está cargada, que ha pasado a ser pobre, está endeudada, y es así, es decir, la transición del 2008 a 2000, que con el rescate de los bancos, simplemente fue un trasvase de recursos desde las capas más humildes hacia 4 empresas en el Estado que pueden marcar pecho y salir y, bueno, pues sacar pecho delante de los mercados internacionales a través de la cotización en bolsa, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, el año pasado, 4 personas en España tenían tanta riqueza como los 15 millones de personas que están por debajo del nivel de la pobreza, ¿no? Que serían tanta población como Madrid y Cataluña juntas. Esas 4 personas son Amancio Ortega, su hija Marta, Roig, presidente de Mercadona, y yo. Entre los 4 tenemos tanto dinero como esos 15 millones de personas que suponen el 30% de la población española. Esta ida de que lo que hemos visto ha sido un crecimiento importante en los multimillonarios, es acorde con una bolsa cada vez mayor de exclusión. ¿Qué pinta aquí esta tectónica de placas? Es decir, claro, es que somos el único planeta del sistema solar que tiene esto, que sepamos. Así se formó todos los combustibles, el regalo a coste cero, ¿no?, que nos dieron los combustibles fósiles. Esa energía solar que se fosilizó, que la tectónica de placas se enterró, que la calentó y la devolvió a coste cero. Y entonces, nada, hace unos 150 años, un bicho muy listo, en las 2 patas, se la encontró prácticamente gratis y nos la hemos ventilado y ahora está en la atmósfera toda ella, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dicen la Agencia Internacional de Energía
Claro, la dependencia de los precios de la energía es fundamental para la transición. Así que si aumenta mucho el diésel, difícil tenemos la extracción de minerales, ¿no? Porque son escasos, porque no existe todavía la minería eléctrica. Hay unos prototipos en Australia, en algún sitio automatizadas incluso, pero es que es una mina de las pocas que hay, ¿no? Por ejemplo, vistos 3 ejemplos para hacer claves para hacer la transición energética de electrificación digital y bueno, pues verde, ¿no? Pues el cobre. El cobre, pues necesitaríamos esta línea roja a partir del año 2025 y lo que tenemos o lo que disponemos de reservas en el planeta es esto. El litio, pues el litio para las baterías, de los vehículos, de los dispositivos móviles, etcétera. De momento no tenemos ningún sustituto. Sí que es verdad que se están mirando otras tecnologías, pero de momento sigue siendo el litio la ideal, ¿no? Pues tenemos que estas demandas con esta oferta, o esto es lo que tenemos. Y el cobalto para las baterías, para, bueno, pues algunos de los dispositivos electrónicos, que tendríamos esta demanda y esto de aquí. Esto es de la Agencia Internacional de Energía, el órgano de la OCDE, que asesora a los gobiernos en materia energética y de transición energética. Por lo tanto, yo no entiendo por qué en las comisiones, como a las que yo voy en los parlamentos, no se leen estas cosas, porque esto no me lo estoy inventando. Esto es cosa de ellos, ¿no? Así que, por ejemplo, si vemos en Smart 2020, claro, el gran culpable de todo esto siempre era el transporte, ¿no? Es decir, decíamos, las TIC también harían el milagro de ir sustituyendo poco a poco al transporte, de tal forma que no nos moveríamos en trenes y en aviones, porque haríamos reuniones virtuales como estas que han fallado ya 4 veces, ¿no? Como la videoconferencia y la telepresencia. Esto es del año 2008, es decir, que no es nada nuevo que vino con la pandemia, a pesar de que nuestros abuelos y nuestros muchos seres queridos tuvieron que vernos a través de cámaras porque se implantó por el tema del contagio, ¿no? En el informe STAR en el 2020, esta es la que se presentó en Navarra, y bueno, pues nos hablaban de, bueno, pues de crecer a un ritmo muchas veces que era increíble, de grande, ¿no? Bueno, pues que llegaría un momento en que la infraestructura podía consumir hasta el 10% de la energía, bla, 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 bla. Todo esto lo presentó Telefónica. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría, como hemos visto con el litio, con el cobalto y con el cobre, con otros minerales. Por ejemplo, el mismo litio, habría que abrir unas 360 minas de litio, níquel, cobalto y grafito solo para fabricar coches, solo para la movilidad eléctrica, ¿eh? Y la individual, no la de minería. Porque no sirve una o un camión minero, un bulldozer de estos con una batería de litio porque pesaría más que el camión, es imposible, ¿no? Entonces, vamos, lo que produce una mina de litio normal habría que multiplicarlo por todas estas veces para poder hacer esa transición. Por ejemplo, en el caso del cobalto, todas estas veces, ¿no? En lo que es una mina normal de las que hay ahora, ¿no? En el caso incluso del níquel, bueno, pues habría que multiplicarlo por todas estas veces. Y que tenemos muy difícil de aquí a 2035 hacer la transición. Nos encontramos que el servicio geológico finlandés, que es muy bueno, nos presenta, pues bueno, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, en el caso del cobre, ¿no? Pues el cobre, pues ya prácticamente ha llegado a su pico, esta sería la demanda del futuro, y bueno, pues estos son los productos por países, ¿no? Entonces, bueno, está en caída y entonces por eso está creciendo también el cobre en cuanto a precio, ¿no? Está aumentando el precio del cobre. Fijaros, en algunas de las minas, el cobre es el cuadradito rojo, ¿eh? Cuando allá en los años 1800 y pico, la cantidad de roca que había que triturar para sacar cobre. Como veis, con el tiempo va subiendo y cada vez ahora tenemos que triturar montañas para sacar lo mismo. Es decir, esto lleva, con el uranio igual, con los diamantes exactamente igual, son recursos no renovables. Con los recursos no renovables, pues es lo que pasa, que cada vez tienes que triturar más montañas para obtener la misma que obtenías hace 100 años o hace 30 años de la misma mena, ¿no? Y es porque, claro, la concentración cada vez va siendo menor. Esto es como cuando vas a coger, da igual que sea petróleo, que cobre, que lo que sea, vas a coger manzanas y empiezas por las buenas, las que están abajo, coges las guays, ¿no? Y cuando te das cuenta ya tienes la cesta llena o las vas consumiendo y de repente miras y dices, uy, ahí ya las siguientes están feas, están muy arriba, están en la copa, tienen gusano, son pequeñas. Bueno, pues esto pues exactamente igual con lo renovable. Si vemos la concentración en mena, por ejemplo, del cobre, y la energía que hay que gastar para extraerla, vemos que, por ejemplo, con un 2% consumimos muy poca energía, con un 3% menos energía, pero hay un punto que es el 0,5% más o menos, a partir del cual esto se dispara. Es decir, que las actuales concentraciones de cobre necesitan ingentes cantidades para triturar esas montañas y luego refinar lo que extraemos. Esto, claro, conlleva unos aumentos brutales. Fijaros, hablamos del año 2020, los precios, en este caso del litio, como se han multiplicado por 15 ahora mismo, ¿no? Hasta mayo de 2022.
Por lo tanto, hay unas limitaciones, que son las limitaciones del mundo físico. ¿Puedo? ¿No puedo? A ver, ¿qué voy a hacer? Vale. Los desarrolladores de las economías digitales, o de la supuesta economía verde y digital, son muy conscientes de todos esos problemas que os cuento, ¿no? Y reconocen abiertamente que siguen muy preocupados por las euforias de las grandes empresas de dar saltos virtuales a clic de ratón. Porque, claro, realmente en una Excel, en una tabla Excel, tú puedes pegar un salto del gramo a la tonelada, así, pum, le doy clic y ya está. No sé qué gramos, pues hago tantas toneladas, ¿no? ¿Para qué? Para poner, en vez de 10, 10.000 torres de 5G, ¿no? Bueno, pues todo esto también servía para el vatio, para el gigavatio. Es decir, para pasar de un vatio a un gigavatio, pues lo haces en una página Excel. O lo haces de un byte a un terabyte, ahora ya los discos duros de 2 terabytes, 4 terabytes, 8 terabytes, ¿no? Entonces vas yo no soy tonto y te los compras allí, ¿no? Pero bueno, es verdad, y hace 10 años, pues si tenías uno de 128 gigas, pues hazte con un canto en los dientes. Es decir, que todo se va multiplicando, pero todo eso conlleva un gasto brutal en un mundo en el que hay peso, hay rozamiento y hay que triturar montañas, como se iba diciendo, ¿no? Y sin embargo, claro, los costes energéticos son tan altos ya que sin embargo hay gente que todavía no se da cuenta de ello, no se da cuenta de lo que consume mi móvil. Mi móvil ahora mismo, por estar así sin hacer nada, ya os lo explico en un post que tenéis por ahí, que podéis encontrar en mi blog, que se llama lo del 5G, porque esto consume como un frigorífico. Y diréis, si no es posible, si esto lo enchufas y solamente gasta un poquitín, ¿no? para la mínima batería que tiene, ya. Pero lo importante del gasto energético de esto es lo que no veo, lo que está lejos, lo que está en estos centros de datos, ¿no? Y cada vez que lo llevo en el bolsillo es como si llevase 2 frigoríficos en el bolsillo, el que tengo y este, lo cual no ha hecho que se haya optimizado la gastronomía, sino que ha crecido también. Y es lo que tiene. Bueno, el ejemplo que os prometí desde el principio era la transición energética alemana, y aquí os vais a quedar un poco alucinados de lo que vais a ver. Hombre, Angela Merkel era una mujer muy comprometida con el medio ambiente, con el futuro del país y tal. Bueno, prohibió la nuclear, ya lo sabéis, y fue intentando quitar el carbón poco a poco del mix energético. Así que creó la Energiewende, o la transición energética alemana, que fue siempre ejemplo de que, bueno, habían conseguido muchísimo con la energía verde. En principio fue de arriba abajo, es decir, lo creó el Estado, que pasaría a todo el país a la utilización, pero por el camino se dieron cuenta que las comunidades habían aportado mucho. Pues ahora pongo la fotovoltaica en el tejado, o este polígono lo utilizo para tal, es decir, con lo cual la aportación de la ciudadanía vino muy bien, de tal forma que al final llegaría a tener un sistema energético sostenible, ¿no? Con ello, con Energiewende, por ejemplo, estamos hablando del año 2021, consiguieron disminuir el consumo bueno, ahora que el gas, que es el 26,7% de toda la energía básica que consumen, y el 49% era de origen ruso, pues tienen un problema muy gordo, ¿no? Pero realmente habían conseguido hasta un 16% de energía primaria solo con renovables, que era una cifra buenísima, ¿no? Esto, claro, en electricidad era mucho, ¿no? Porque, claro, todas estas tecnologías son para electricidad, ¿eh? No se puede hacer transporte, ni carreteras, ni asfalto, ni puedes hacer vías de tren con energía eléctrica. Es decir, que la energía eléctrica es la electricidad. Bien, con esto consiguieron que parte fuese eólica y de toda ella consiguieron hasta un 3,5% de la energía primaria que fuese eólica en el año 2021. ¿Cómo lo consiguieron? Pues lo consiguieron así. Cada uno de estos puntos blancos que veis en el mapa de Alemania es un polígono eólico. Con eso consiguieron este 3,5% del que tanto se presumía. Esto es la realidad de las energías renovables. Es más, se han visto tan terriblemente, ya desde antes de la guerra, cuando fueron las inundaciones del centro de Alemania, que están terriblemente afectados por el problema de la crisis energética, porque esto es el estómago de Europa, es el gran metabolismo energético y de productor, pues que han tenido que incluso sacrificar algunos de los parques eólicos, polígonos eólicos, para construir minas de carbón. Había unas propuestas populares brutales, la gente encadenada, los molinos y tal y cual, porque, bueno, pues han tenido que retirar algunos de ellos, porque debajo había un carbón que lo han considerado más valioso porque son yonkis. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque hay una cosa que se llama densidad energética. Imaginaos que tomemos la eólica como la unidad, ¿no? Densidad energética. Bueno, pues el gas tendría 1.100 veces menos densidad, es decir, o más densidad energética, si queréis. Por lo tanto, por ejemplo,
dos centrales de gas, por ejemplo, de ciclo combinado, como las que hay en la Ribera de Navarra, tendrían que ocupar en forma eólica, si funcionasen al 100% y no hubiese intermitente, no fuese intermitente, 2.200 veces su espacio. Es decir, que tendríamos, para compensar lo que hacen estas dos fábricas que están en la Ribera de Navarra, necesitaremos casi la tercera parte de la superficie navarra llena de molinos para poder hacerlo, suponiendo que funcionasen al 100%. Normalmente suele ser al 30%, con lo cual esto tenemos que multiplicarlo por 6.600. Prácticamente abarcaríamos todo. Con el petróleo pasa que serían unas 1.000, habría que multiplicar por 1.000, con el carbón 550, con la solar 6,5 y con la biomasa 0,6. No tendríamos territorio para compensarlo solamente con madera. Claro, eso es de Berman, un geólogo norteamericano, que hizo el trabajo, pero pues eso simplemente por el hecho de que la densidad energética es la que es. Necesitamos muchísimo más espacio para desplegar las energías renovables que lo que nos procuraban estas fábricas, ¿no? Uy, aquí está la otra vez. Bueno, pero sí que hay autores que han tenido la osadía, si queréis, de decir que podríamos llegar de repente aquí justo ahora, pegar el salto y tener toda la economía electrificada al 100%. O sea, todo lo que consumimos ahora, todo lo fósil, pegar el salto de golpe. Es decir, que esta es la historia del consumo de Estados Unidos, esta es la historia de Alemania en gris, esta es la historia china en azul, es decir, de todo el uso de renovables. De repente podríamos pegar un salto cualitativo brutal. Este autor es Jacobson, fue invitado además aquí al Navarra Arena por el gobierno de Navarra a dar una charla que la gente que estuvo ahí me dijo que fue vergonzoso. Él, bueno, pues presumió de que en su casa, una casa importante, él es rico, es profesor de una universidad importante, tenía 4 baterías Tesla y con las 4 baterías Tesla y un montón de artilugios fotovoltaicos y eólicos era autosuficiente. Y alguien le preguntó en un momento dado si eso era extrapolable a 8.000 millones de personas en el planeta, y claro, se quedó callado. De todas formas, el Mark Jackson tuvo un problema muy gordo con la Academia de Ciencias norteamericana, porque le pusieron una querella. Todos estos autores, muchos de ellos, son de su propia universidad, porque decían que había utilizado herramientas de modelado no válidas, contenía errores de modelado, se volvió inverosímil y supuestos respaldos de forma inadecuada y tal. Es decir, que todos estos autores, de los 24, contando a Jacobson, el gobierno de Navarra había tenido la oportunidad de traer a 24, pero de los 24 trajo a Jacobson, que es el que al final ha tenido que pagar las costas de los juicios que le pusieron, pues claro, eso realmente había manipulado demasiado descaradamente esto. Pero esto, como le gusta mucho a las empresas, pues le toman como referencia y nadie se puede meter con Jacobson, ¿no? Yo mismo hice un artículo, un informe que lo tienen todos los grupos políticos en el gobierno de Navarra y en el Parlamento, pues hablando de que la minería del futuro tendría que ser de una manera determinada, con una historia de cómo había sido hasta ahora y cómo iba a ser en el futuro para Navarra, pero vale para cualquier parte del Estado español y que además está gratis, lo podéis bajar. Ponéis informe de minería Navarra, a Antonio Arechavala y ya os baja el PDF, lo tenéis gratis. Vale para cualquier parte del mundo y repasa todos los problemas que tenemos. Uno de ellos, que el crecimiento económico disociado del consumo de recursos y materias primas es imposible, y una serie de cosas más, como por ejemplo que la sociedad puede mejorar de forma sostenible su bienestar sin necesidad de aumentos en el PIB. Y que bajo el prisma de los objetivos para el desarrollo sostenible podría ser indicativo de bienestar, que suba el PIB, pero puede que no lo sea. Bajo la lupa del SCC contra dicho, podría ser precisamente una medida de cómo nos estamos cargando los ecosistemas, porque hemos entrado en una dinámica en que ahora mismo tenemos que superar una dinámica económica que si no crece no funciona y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Es decir, que es la paradoja de nuestro tiempo. Vivimos un tiempo absolutamente transformador y bueno, y a mí me parece maravilloso que nos haya tocado vivir esto, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Así que claro, el crecimiento es el santo y seña de todos los partidos políticos, izquierda, derecha, arriba y abajo. Todos hablan de crecimiento económico, el fin de la pobreza, el fin del paro y tal, ¿no? Imaginaros, incluso se daban tasas de crecimiento del 12%, del 10%, pero aunque lo diésemos del 3% o del 2,7%, si queréis, que ya es lo que a Rajoy se le permitió, no es que vamos a crecer solo al 2,7 y tal. Bueno, pues tenía que ser crecer. Bueno, en ese caso, en unos 100 años habría que multiplicar todo por 16. Aquí en Navarra tendríamos 16 aeropuertos, tendríamos 16 Volkswagen,
viviríamos en un país de unos 800 millones de habitantes, con una capital llamada Madrid con 75 millones de habitantes, y yo estaría en una ciudad dentro de 100 años, en el año 2122, llamada Pamplona, en la que vivirían 7 millones de habitantes. Es decir, tendría que ser todo multiplicar así. Es decir, que el crecimiento económico supondría multiplicar por 16, todo, al 3%, ¿eh? Ojo, si crecemos al 3%, que es lo que prometen los partidos políticos, los trenes, los aeropuertos, los coches, las carreteras, todo hay que multiplicarlo por 16, ¿no? Los residuos que hay que recoger, los plásticos, todo, ¿no? Aquí, vale, los móviles, todo, había que multiplicarlo todo por 16. O sea, que yo creo que es que el crecimiento económico infinito no solo es absurdo, es que es imposible, ¿no? Bueno, esto nos lleva también a considerar algo que está incidiendo en nuestras vidas, porque nuestro cuerpo, que se diseñó hace unos 300.000 años como Homo sapiens, bueno, depende sobre todo de ciclos naturales, que nosotros hemos violado en los últimos 60 años con los combustibles fósiles, precisamente. Ahora os cuento por qué. Veis, por ejemplo, a ver, ¿de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos? Si os fijáis en la evolución súper rápida de este planeta, ahí tenéis, este momento es importantísimo, que es el carbonífero. Veis que se vuelve todo verde, aquí desaparecen todos, ahí viene el meteorito que se cargó a los dinosaurios. Bueno, pues aquí tenéis otra vez lo mismo. Fijaros en este momento verde, que es el carbonífero, cuando hay una explosión de biodiversidad, de biota, que podemos ver la capa de humus sería todo kilómetros, que es lo que queda ahora, la capa de humus que recorre la Tierra serían kilómetros, ¿no? Luego está la extinción térmica. Después de todo esto desaparecen el 90% de las especies, vuelve a crecer otra vez la vida, el carbonífero, y bueno, pues con el impacto del meteorito que acaba con los dinosaurios y bueno, otros eventos que se produjeron antes, vuelve a reiniciarse otra vez la vida, ¿no? Ese es nuestro planeta. Así que vamos a buscar esos puntos ideales. Fijaros, primero se forman hace unos 4.500 millones de años por concreción de partículas que hay en el espacio, el núcleo, que es lo más pesado. Nosotros vivimos en esa parte del sistema solar donde está ahora mismo, donde se aglutina toda la parte más pesada. Somos de los planetas térreos, ¿no? Aquí está el níquel, sobre todo sílice, hierro, níquel y algo de sílice. Ya según nos vamos alejando del núcleo, tenemos el manto, que es más suave, hay materiales más ligeros, ahí está el sílice y otros. Ya después la corteza, que es parte del manto que se ha enfriado por estar en la parte externa y se ha vuelto dura. Y con lo cual, bueno, como todo eso está líquido, se mueve, como hemos visto antes, y se produce tectónica de placas, que es, que sepamos, el único sitio que lo hay. Así que toda esa exuberancia de vida que hubo en el carbonífero se fue enterrando, se fue cociendo durante muchos millones de años, de tal forma que ahora estamos consumiendo entre 1 y 2 millones de años del trabajo de la tectónica de placas cada año. Es decir, que aquello que costó unos 1 o 2 millones de años hacer en este tiempo, nosotros lo estamos mandando a la atmósfera todos los años. 2 millones de años del trabajo de la tectónica de placas los mandamos a la atmósfera todos los años. Bien, eso hasta que llega, bueno, la magnetosfera y la atmósfera. Finalmente, claro, salen cosas más sutiles, cada vez más ligeras, que son la hidrosfera, que nace el agua, más los impactos de los meteoritos y tal y cual, pues, y luego la atmósfera. Y al final, pues tenemos lo que es la bola, más o menos que conocemos. Pero hace también, bueno, luego aparece en la biosfera y hace unos 300.000 años, hace unos 4.000 millones de años, aparece la biosfera. Es decir, es muy poquito tiempo entre la formación total del planeta y las primeras bacterias, ¿no? Realmente la vida empieza muy rápido. Bueno, esto de que empieza, ¿no? Es decir, se creó la vida, ¿de dónde viene la vida? Realmente la vida viene de la vida. O sea, no hay ninguna evidencia científica de que la vida pueda venir del orgánico y nunca hemos conseguido crear vida a partir de cosas inorgánicas, ¿no? Por lo tanto, la vida es contemporánea o incluso previa a la formación de este planeta, ¿no? Lo que sí que pasa es que hace 300.000 años aparece lo que llamamos la noosfera, ¿no? Que es decir, que hay una cosa material, una cosa física, material, de la materia viva, que es capaz de acoger el pensar, ¿no? El pensar, una actividad que es el pensar. Y ese es el cerebro humano, ¿no? Entonces aquí aparecería la noosfera hace unos 300.000 años con la tecnosfera. Empezamos a hacer artilugios, primero martillos y ahora centros de datos y teléfonos móviles. Y bueno, pues otros momentos así importantes son hace 5.000 años, cuando aparece la escritura, hace 12 años, cuando más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades, aparece la urbanosfera, y luego el antropoceno que estaba por poner, que aunque no existe de forma estratigráfica oficial, está en la literatura y bueno, pues hay muchos escritos del antropoceno. Y otro ecuador muy importante que se produce en el año 2020, que es que cuando en el año 2020 toda la materia viva del planeta pesa ya tanto como las cosas tecnológicas creadas por el ser humano.
principalmente el hormigón armado. En el año 1900, cuando empieza el siglo XX, solo el 3% del material que está en la superficie, en la corteza, es tecnológico. No existe el hormigón todavía, acaba de empezar, pero bueno, solo el 3%, frente al 97% de cosas que son materia viva, árboles, bacterias, nuestros cuerpos, el ganado, animales salvajes, etcétera, ¿no? Y al llegar al año 2020, esto está igualado. Es decir, ya en este momento, en el año 2020 más o menos, hay tanta materia viva como cosas creadas por el ser humano. Vidrio, plástico, etcétera. Esto también tiene una repercusión importante en nuestras vidas. Aquí tenéis la biomasa, más o menos que existe, hablamos de 10 elevado a 12 teratoneladas, o sea, teratoneladas. 10 elevado a 12 toneladas, son teratoneladas. Serían, bueno, con más o menos 6. Si hubiésemos metido el desecho, del que hablamos antes, esto seguramente hubiese sido en 2013, pero bueno. Y bueno, pues el crecimiento de las cosas creadas por nosotros, cristales, vidrio, plástico, asfalto, hormigón, que es lo que más se lleva la palma, que es el hormigón en azul y sus agregados, o sea, lo que arrancamos de las montañas para hacer el hormigón, ¿no? Que sería todo esto de aquí, ¿no? El hormigón en morado y los trozos de los agregados áridos y trozos de grava, arena y tal para hacer hormigón. Esto es lo que más ha llevado a esta realidad, ¿no? Y ahora veremos. Bueno, pues esto pasa en un planeta que, bueno, pues que ahora vive en el capitalismo. Fijaros que esta sal del Himalaya, que está tan de moda, tiene 250 millones de años, pero me caducó en el año 2019. O sea, mira que tenía tiempo para caducar. Bueno, pues se ha caducado en el año 2019. Y eso se presume en los envases de esta sal del Himalaya para cocina más así gastronómica, más fina, de que tiene 250 millones de años. Esto es el capitalismo, ¿no? Así que el desecho apareció. Aquí tenéis América, aquí tenéis Europa, aquí está España. Poco a poco fuimos a nuestros basureros favoritos, aparecieron nuevos corrientes. O sea, en este transcurso de las corrientes ya conocidas que hay, la del Golfo, los ríos, corrientes que mueven cosas, nosotros creamos nuevas corrientes, como la que hemos visto hacia Madrid, que basada en combustibles fósiles, o lo que sacar todo aquello, ¿no? Pero al mismo tiempo llenamos el mundo de cosas, ¿no? De tal forma que sobre todo el plástico, como desecho de derivados del petróleo y del gas también, pues abunda ahora mismo. De tal forma que nosotros, por ejemplo, una persona normal de Occidente, nos comemos aproximadamente en microplásticos una tarjeta de crédito cada semana. Esto viene a suponer aproximadamente que cada uno de nosotros nos comemos 3 muñecas Barbie en microplástico al año, el equivalente a 3 muñecas Barbie al año, ¿no? Claro, esto ha empezado a notarse que los niños ya tienen, en las cacas tienen plástico, que yo el otro día, el sábado, en una charla que di en Cataluña, bueno, pues ya los análisis ven que los niños y las personas mayores ya están haciendo pis, hacen pis con microplásticos y aparece en la sangre humana en los alveolos pulmonares y también en las placentas, ¿no? Bueno, esto es más energía, más complejidad, pues cada vez vamos, en este caso es peor, ¿no? Y además, bueno, hemos externalizado también el tema de los desechos, sobre todo de las cuestiones tecnológicas, ¿no? Y nos hemos mandado, por ejemplo, a Costa de Marfil, donde bueno, hay unas incidencias de leucemia infantil de hasta el 50%, ¿no? Esta automatización, pues es lo que nos ha llevado. A veces falla la automatización, como podéis ver en este ejemplo, pero bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Tenemos el problema de cómo reciclamos las fibras de microplástico de los aerogeneradores, porque al llegar a su vida final, esto tiene muy pocas aplicaciones. Se están mirando, a ver, se está investigando, pueden ser puentes, pasarelas, incluso un hormigón de baja resistencia. Bueno, pero lo que estamos haciendo de momento, y esto tiene una vida de 20 años más o menos, 20, 25 años, es enterrarlos para que no suelten más microplásticos en el medio ambiente, ¿no? El otro tema que interesa es el de los ciclos naturales, ¿no? Fijaros, la luz del hombre primitivo hace 300.000 años, pues ya es un poco más moderno, pero bueno, pues nuestros cuerpos se diseñaron con luces de color del espectro blanco y azul por la mañana y luces del espectro anaranjado caliente, cálido, a partir de la tarde, ¿no? Esto determina nuestro ciclo, bueno, ya lo conocéis vosotros mejor que yo, ¿no? Los ciclos circadianos y la creación de hormonas, de la forma que todos los órganos, hígado, páncreas, riñones, están regidos por la luz, ¿no? Y nuestro cuerpo se diseñó hace 300.000 años así. Lo que pasa es que hace 60 años nosotros cambiamos completamente este espectro. Este espectro es el natural,
Pero igual a las tantas de la noche teníamos aquellos fluorescentes horribles, ¿no? En la cocina de los años 70, ¿no? Que podían provocar que no produjeras melatonina, porque claro, los colores sanos, los colores a partir de la tarde, de colores calientes, por ejemplo, esta habitación es una habitación sana desde el punto de vista lumínico, produce que hagas la melatonina, con lo cual vas a tener buenos sueños esa noche. Esto puede inhibirte, según María Ángeles Rol de Lama, haya calculado que en una medida de 14 minutos expuesto a un fluorescente de este tipo por la noche ya anulaba la formación de melatonina. El cerebro, claro, no sabe lo que le pasa, simplemente cree que es de día y lo que hace es no producir melatonina y sigue produciendo endorfinas, que son las que te mantienen despierto, ¿no? Todo esto acaba con problemas de obesidad, problemas de insulina, etcétera, ¿no? Y al final, pues cánceres de tipo, sobre todo hormonal, ¿no? Por ejemplo, los hospitales son centros muy delicados porque alguien sabe qué hora es en este hospital. Aquí nadie puede decir si las 4 de la tarde, las 4 de la mañana, ¿no? Y otro de los problemas es que el ojo es que es el encargado, el mensajero de decirle al cerebro qué hora es, pues a través de los dispositivos electrónicos le está enviando la información metafórica, si no sabe lo que le pasa, de que es de día. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora vienen unos filtros para cambiar a luz nocturna y, bueno, pues parece que neutraliza un poco este efecto, pero mucha gente se queda en la cama transmitiéndole al cerebro que sigue siendo de día, ¿no? Con lo cual, bueno, pues acaba con problemas. Y ya para terminar, pues simplemente deciros que esto ha sido una preocupación por parte de muchos estudiosos y, por ejemplo, Donella Meadows, que fue la autora principal de los límites del crecimiento del año 72, nos dejó en el año 2001 y luego su marido, Dennis Meadows, siguió pues, divulgando y revisando cada 20 años cómo iba evolucionando y lo acertó prácticamente todo, ¿no? Es decir, clavó los recursos, clavó la contaminación, las salidas, y lo único que va a crecer a partir de ahora es esto, que es la polución, ¿no? Si ya están cayendo los alimentos, está cayendo, va a empezar a caer la población, ojo, todavía no hemos llegado al pico de población, será en la próxima década o así, llegaremos igual a 10.000 millones de personas, pero la producción industrial per cápita está cayendo, en fin, bueno. Yo decía que el recurso más escaso no será el petróleo, ni los metales, ni el limpio, ni el capital, ni la mano de obra, ni la tecnología, que el recurso más escaso es si se da nuestra voluntad de escucharnos unos a otros, de aprender unos de otros y de buscar la verdad en lugar de buscar tener la razón. Esto es muy bueno porque salió una entrevista que le hicieron después de haber publicado el libro de Pensar en Sistemas, ¿no? Está muy bien. Y ya para rematarlo, mi querida filósofa Simone Weil, que nos dejó en el año 43, que estuvo aquí en la guerra civil, decía que el amor era una gran fuente de energía, que es una fuente de energía, y es verdad, es decir, que al final el resorte social es el que sí podemos tocar. Porque la gente seguimos pensando en una sustitución de alguna energía milagrosa que venga de algún sitio para poder seguir haciendo nuestro estilo de vida cuando realmente eso no vamos a poder hacer. Pero sí que podemos cooperar entre unos con otros. Y esto me lleva a pensar que la gente que no se adapte a la cooperación, a la ayuda mutua, todo esto lo tiene muy mal. Desde el punto de vista genético lo tiene muy mal en el futuro, porque simplemente por selección natural lo van a tener peor, puesto que vienen tiempos en los que la colaboración va a estar muy valorada por la propia biología del medio en el que vivimos, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 tienen muchos enemigos, que sí, bueno, y tiene mucha parafernalia de, bueno, pues de conspiranoicos y cosas así, ¿no? Pero realmente, o sea, si te fijas en los dos primeros, solo merece respeto por los dos primeros. Fin de la pobreza y hambre cero. Esos son el 1 y el 2. El 8, que habla de crecimiento, trabajo digno y tal cual, está muy bien, pero hay que leer entre líneas. O sea, no hay que leer luego no entre líneas, sino hay que leer el desarrollo. Ese es el título, el que has leído, crecimiento económico y trabajo digno y tal y cual. Pero luego desarrollo habla de decrecimiento, se habla de decrecimiento. De hecho, Diopía, que en el SC, la presentación del SC048, que se basa sobre todo en ese objetivo, se habla también de decrecimiento. Es una posibilidad. Hay un poco de batiburrillo. Sí, es verdad que, a ver, te estoy comentando, hay autores que a pies juntillas dicen que sí se puede desmaterializar la economía y que de hecho que no es el truco de China, ni la deuda, ni el concentrar la producción en 4 personas, lo que hace que crezca el PIB a la par que disminuye el consumo. Es que mucho del consumo es energía que se consume en otros sitios o para cosas que igual nosotros no disfrutamos.
y no computa, y sigue creciendo el PIB. Pero el PIB también se le ha maquillado con, por ejemplo, prostitución, con drogas, con armas, con armamento. Es decir, siempre hay una trampilla que hacernos al solitario para no decir que estamos decreciendo económicamente, ¿no? Porque eso es anatema. A ver, yo creo que hay un paternalismo terrible que viene no solo de las instituciones locales, o sea, autonómicas, gubernamentales y tal, sino también viene de la propia ONU. Hay un paternalismo que no nos quieren decir un poco también que todo esto es realidad, pero es que es lógico. A ver, hemos vivido de cosas no renovables y sabíamos que iba a pasar. Y es que no soy yo el primero que está divulgando esto. Esto viene desde los años 50 con Hoover y crea muchas espinas, ¿no? Pero sí, está ahí, ese es el título, pero luego si profundizas un poco en el número 8 te vas a encontrar alguna sorpresa grata. O sea, todo lo que es acumulación de capital, acumulación de riqueza, supone gastos muy por encima de la media o sea, ser rico porque consumes gastos, ¿no? Y lo que fueron, por ejemplo, privatizaciones para empresas privadas, hay unas pocas personas o unas élites empresariales que se lucran a base de quitárselo a otros, es así de claro. Es verdad que hay un 1% de la población que consume la mitad de los recursos del planeta. Por ejemplo, un país, Estados Unidos, todos los días necesita la cuarta parte, son el 4% de la población mundial, y todos los días necesita la cuarta parte, el 25% de los recursos del planeta, en este caso, por ejemplo, de petróleo, para tirar para adelante con su economía, porque el estilo de vida es ese. Entonces, si todos quisiéramos vivir como Estados Unidos, necesitaríamos 7 planetas. Si quisiéramos vivir todos como en Kuwait, 12 planetas, y así, ¿no? Es decir, que es imposible, ¿no? Eso, algunos pagan el pato de lo bien que viven otros, la mayoría, ¿no? Y luego hay una bolsa de población muy importante, enorme, que es la que está sufriendo los impactos del cambio climático, por ejemplo, y del gran consumo de las otras zonas, de esos ricos, que nosotros estamos en el lado de los ricos, ojo, claro, es que tú vas a decirle a una niña de Nigeria que tiene que recorrer 14 kilómetros para llevar unos troncos o unos palos, ¿no? Para hacer la comida y tal, para calentar el mijo y tal. Oye, ¿sabes que estamos colapsando en Occidente? Y te va a quedar así, dice, ¿qué me estás diciendo? Y me dice, sí, ha empezado el colapso, ha colapsado un sector, hay una fábrica que va a cerrar y tal. Tenemos un problema horrible en Europa, porque estamos a punto de colapso. Y la niña se va a quedar así, pero es que a esa niña la tienes que multiplicar por miles de millones de niñas. Y es así, o sea, esto es así. Ahora fueron a Egipto, a la COP27, grandes personalidades del mundo de las empresas, había más representantes de empresas de los combustibles fósiles que de empresas gubernamentales, perdón, que de estamentos gubernamentales, en unos jets privados, que muchos de ellos fueron boicoteados en Holanda por Extinction Rebellion y tal igual, pero que, bueno, pues cada uno de esos vuelos consume lo que todos los que estamos aquí conectados podríamos consumir en 10 años sin hacer nada, sin viajar ni nada. Es decir, solamente el vuelo de ese señor pues supuso eso. Pero ese es el que te va a decir a ti que apagues el grifo, que apagues la luz, que bajes la calefacción a 19, que no te pongas aire acondicionado con las olas de calor. Esos son los que te lo van a decir. Entonces, claro, esto pierde credibilidad. Entonces, claro, ¿cómo no van a surgir teorías conspiranoicas con la Agenda 2030, con el dictamen SC048, si esos ejemplos están a la orden del día? Entonces, claro, aquí la honestidad brilla por su ausencia.